Gobierno del Estado, pues se pudo desbloquear esta historia y, por lo tanto, este dinero está para gastar y para invertir en el interés y en el beneficio de los ciudadanos donostiarras. Igualmente, declara Julián que el Ayuntamiento y sus entes dependientes venimos cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, igualmente con el de deuda pública, igualmente con la regla de gasto, que además pagamos de manera razonable a nuestros proveedores, es decir, que no solo razonable, sino muy bien, por debajo de los 30 días. El último periodo medio de pago ha sido de 28 días. Analiza la suficiencia de créditos en este presupuesto y observa que se recogen los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles tanto al Ayuntamiento como a nuestros organismos, sociedades, etcétera. También analiza la efectiva nivelación de los gastos corrientes, es decir, que hay ingresos corrientes que se destinan a financiar inversiones por una cuantía inicial de 5,3 millones de euros, aunque luego con las enmiendas pues esto se va a modificar algo. En todo caso, siempre va a ser positivo, altamente positivo. También analiza el informe del interventor la suficiencia de recursos municipales para financiar los créditos de los años 19 y 20, que, como he dicho antes, ahora acordamos comprometer. También analiza y demuestra que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tanto en los entes del Grupo de Administración como en las sociedades no financieras. También en este nuevo presupuesto cumplimos otra vez más el objetivo de deuda, que he de recordar que está fijado para este año 2018, pero para el año que viene, mejor dicho, en un 75%, con un horizonte de que sea el 70%, y la deuda viva del Ayuntamiento de Donostia es del 34,12%, muy por debajo incluso de la mitad del máximo posible dentro de 2 años, 107.600.000 euros. Igualmente, los entes de las sociedades no financieras, concretamente Etxegintza, tiene 77 millones de euros de deuda, pero como no tiene sus cuentas están equilibradas, pues no genera ningún problema a los efectos del presupuesto del año 2018. Igualmente analiza el cumplimiento de nuestro proyecto presupuestario en relación con la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo y considera que encajan en estas finalidades del patrimonio público municipal de suelo un total de 54,6 millones de euros. En conclusión, además de todo lo anterior que he comentado y que he ido reseñando respecto a lo que ha dicho Julián, nuestro interventor, que se va cumpliendo con relación al nuevo presupuesto, el proyecto de presupuestos presenta un estado de ingresos realista, manifiestamente suficientes, cumplibles en su ejecución y de importe total superior al estado de gastos. Los gastos recogen razonablemente las obligaciones que la entidad debe atender. Es previsible, a opinión del interventor, que el Grupo Administración cumpla al liquidar el presupuesto consolidado del 18 la regla de gasto para el año que viene. Igualmente, el resto de entes, clasificados como sociedades no financieras, cumplirán para el 2018 el objetivo de que sus cuentas de pérdidas y ganancias previsionales no presenten pérdidas, como así es. Todos los entes, previsiblemente, pronostica el interventor, cumplirán el objetivo de periodo medio de pago, que, como he dicho antes, aproximadamente es algo menos de 30 días, 28 en la última vez que esto se computó. Y, por lo tanto, el informe es favorable, es decir, se informa favorablemente al proyecto de presupuestos. ¿Qué ingresos son los principales? Pues el 16,8% de nuestros ingresos vienen derivados de los impuestos directos, el IBI, el IAE, etcétera. Otro de los importantes, lo que recaudamos por tasas y otros ingresos, el 21,91%, 97 millones y medio prácticamente. Esto es la basura, el saneamiento, el agua, etcétera, etcétera. Igualmente, casi un tercio, un 32,93%, 146 millones y medio, es lo que recogemos de transferencias corrientes, entre otros el FOSBIN, que luego comentaré con algo más de detalle. Igualmente, la enajenación de inversiones, 42.700.000 y pico euros, prácticamente un 10%, un 9,61%, y transferencias de capital que recibimos de terceros, un 7,59%, 33.800.000 euros. ¿Cuáles son nuestros principales ingresos corrientes? Pues el más grande de todos, que triplica al siguiente, es el Fondo Foral de Financiación Municipal.
Es por esto que movimientos pues, como los que ha habido y como los que he comentado al principio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Gobierno vasco y con el Grupo Parlamentario Nacionalista, pues pudiendo lograr definir el cupo de manera razonable para nuestros intereses. Esto es muy importante. Los ingresos concertados, los impuestos concertados, parece que es una cosa lejana, pero en absoluto es lejana al Ayuntamiento de Donostia, porque cualquier movimiento de los mismos nos afecta grandemente. Como digo, 132,2 millones de euros este fondo foral. El siguiente, a gran distancia, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, 42,7%. Las basuras, 42,7 millones de euros, Las basuras, 16.300.000. La plusvalía, 12 millones, que lógicamente recoge el contenido y para respetar el contenido de la sentencia del Constitucional, que como muchos conocerán ha existido respecto a qué cosas a qué transmisiones se les puede aplicar la plusvalía y a cuáles no. Luego el siguiente son los vehículos, 11 millones, el saneamiento 10,2 y el resto, pues alrededor de 40 otros ingresos, 60 millones, 1,5 millones de euros de media. He de recordar que el incremento del esfuerzo fiscal de nuestros ciudadanos para el año que viene, aprovechando esta circunstancia que he comentado ya pues, 2 veces de relación con el fondo foral y con el cupo y demás, el concierto económico es del 0%. Los ingresos de capital, por su parte, para el año que viene van a ser 59,6 millones de euros. La venta de parcelas, en concreto a Atotxarreka, voy a señalar las más importantes. Atotxarreka, 8,5 millones. Belartza, 5 millones. Txomin Enea, 1,2. Aldaconea, 1,8. Basozabal, 3,6. Eskuseitzeta, 3 millones. Garbera, 3,8. Venta de viviendas en Txomin, 3,4 millones prácticamente. Ingresos derivados de concesiones, 2 millones del Chofre y otros 2 millones de la Brecha. Aportaciones de propietarios, en este caso el Gobierno vasco, en Eskuseitzeta, 6,7 millones de euros. Subvenciones alrededor de 3 millones que esperamos recibir del Gobierno vasco y de la Diputación por diferentes actuaciones, puentes, etcétera, etcétera. Y vamos a solicitar el año que viene un préstamo de 14,4 millones de euros, con lo que seguiremos teniendo el mismo nivel de deuda que hemos tenido hasta el momento. Respecto a lo que son los gastos, ahora estaremos hablando de los ingresos. Los gastos, el más importante son los gastos en bienes corrientes y servicios, la luz, la limpieza, etcétera, etcétera, 32,19%, prácticamente un tercio, 143,2 millones de euros. Luego el gasto de personal, la plantilla de nuestros trabajadores en todos los ámbitos, no solamente lo que es los funcionarios, sino los conductores de autobús, los guardias municipales, etcétera, etcétera, un 30,3%, 135 millones de euros. En cuarto lugar, las inversiones reales, un 23,32%, 103,8 millones de euros. Y el último del que destacaré son las transferencias corrientes que nosotros damos, bien sea a terceros o bien sea a nuestros entes y organismos dependientes, un 6,91%, 30,7 millones de euros. Si pensamos en las previsiones por finalidades, bueno, hay una previsión y hay una clasificación que los presupuestos de todas las entidades públicas pues, detallan. Entonces, el más importante, dentro de los 444,9, prácticamente 445 millones del presupuesto consolidado destinado a los servicios públicos básicos, 177 millones prácticamente. Producción de bienes públicos de carácter preferente, 104. Actuaciones de carácter económico, 76. Actuaciones de carácter general, 42. Actuaciones de promoción y protección social, 29, y deuda pública, 15,9 millones, porque esto incluye no solamente el préstamo, lógicamente, sino los intereses que pagamos por la deuda pública. Como digo, por lo tanto, son 445 millones de euros el total del presupuesto consolidado para el año 2018. Este es un presupuesto en el que los grupos que apoyamos al Gobierno municipal continuamos apostando por el bienestar social, por blindar estos gastos. Por tercer año consecutivo vuelve a incrementarse el gasto social, a pesar de que afortunadamente, aunque todavía, por supuesto, no se ha salido de la crisis ni mucho menos, pero bueno, en la situación social de Donostia es mejor que antes. Como digo, hay que seguir trabajando para mejorarla, pero es mejor que antes y a pesar de eso hemos vuelto a dotar de mayor financiación a lo que son los gastos sociales. Además, bueno, y empezamos una senda hace ya 3 años, cuando empezamos a gobernar,
para invertir en centros sociales y en centros destinados a la tercera edad, cosa que no se había hecho en muchísimos años. Este año, otra vez, como digo, por tercer año consecutivo, esto se vuelve a incrementar y se vuelve a dotar. Igualmente, tenemos una cantidad importante, que inicialmente eran de 600.000 euros para obras en centros escolares, pero que con una enmienda que luego vamos a aprobar va a pasar a ser 800.000 euros. Y los centros escolares, lógicamente, es un elemento que interesa mucho a nuestros ciudadanos y a nosotros también como equipo de Gobierno. Otro tema que destacaría pues es, bueno, a pesar de lo que en algunos momentos se ha dicho, la cooperación al desarrollo se incrementa en un 8,14%, muy por encima de la media de lo que hemos incrementado por tercer año consecutivo. Aquí, además, volvemos otra vez a poner más fondos. Nos situamos, según los estudios de la Coordinadora de ONGs, en un 0,47%. No estamos en el 0,7, es verdad, pero estamos situados pues bueno, en el grupo de cabeza de las administraciones públicas vascas. También destacaría, y con esto acabaré esta primera intervención, la apuesta de nuestro Gobierno por la modernización de nuestras estructuras municipales, porque entendemos que eso redunda en beneficio y mejorar los servicios que ofrecemos a nuestra ciudadanía. Si no invertimos en mejorar nuestras infraestructuras municipales, es difícil que demos mejores servicios a nuestros ciudadanos. Eskerrik asko, taldeen txanda da orain eta lehenengo hitza irabazi taldeak dauka. En los siguientes 15 minutos la palabra la va a tomar el grupo Irabazi. El delegado de Hacienda ha centrado su exposición en el incremento de las cifras globales del presupuesto, tanto de los ingresos como de los gastos, para trasladar una sensación de lo bien que está gestionando el Gobierno municipal las cuentas locales. Pues para nuestro grupo municipal Irabazi, tanto PNV como PSE, a nuestro juicio son los reyes del ilusionismo en lo que se trata los presupuestos. Son expertos en trasladar a la ciudadanía proyectos fantasma que aparecen en los medios de comunicación, pero que luego, a la hora de la verdad, es como los espectáculos de magia. Ahora los ves, ahora no los ves. Puedo hablar, por ejemplo, de proyectos como Yumbe, el viaducto Iztueta, cubrir la plaza Zuberoa, el ambulatorio de Ayete, la Brecha, la vaguada Oleta, pues todos ellos proyectos que se nos anunciaron a bombo y platillo, pero que no se han visto por ninguna parte. Son expertos también en comunicación vacía, por ejemplo, más de 100.000 euros para una campaña de fomento del uso de la bicicleta, que por cierto no hemos visto por ninguna parte. 133.000 euros en la campaña Goazen Donostia, que ni aporta datos o información útil para la ciudadanía, qué mal se oye, ¿no? Ni sensibiliza a los y las donostiarras sobre una problemática concreta. Por lo visto, esto va a seguir igual, a la vista del dinero para publicidad y propaganda desde alcaldía y el resto de departamentos. El presupuesto es la herramienta con la que cuenta el municipio no solo para prestar los servicios públicos de su competencia a la ciudadanía, sino que también lo es para repartir las riquezas que se generan. En primer lugar, por la vía de los ingresos y, en segundo, por la de los gastos. En relación a la primera, los ingresos, seguimos denunciando, como ya lo hemos hecho otros años, que este Gobierno está dejando pasar la legislatura sin hacer ningún esfuerzo por aumentar las vías de financiación, por ejemplo, a través del aumento hasta un 150% de recargo en el IBI a las viviendas vacías, o haciendo todo lo que esté en su mano para que se llegue a implantar una tasa a las pernoctaciones turísticas. No obstante, Partido Nacionalista Vasco y PSE han subido las tasas por la recogida de residuos o el agua entre un 18 y un 11%, respectivamente, en lo que vamos de legislatura, muy lejos de la situación de precariedad laboral imperante y de la recuperación de los ingresos de los y las donostiarras. Además, sobre los ingresos, no podemos dejar de mencionar que la principal fuente de financiación es el Fondo Foral de Financiación Municipal. Ese fondo se deriva de la fiscalidad aprobada, en teoría, por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Por ello, es obligado mencionar el acuerdo fiscal al que han llegado Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular y al que se ha tenido que sumar el Partido Socialista
para rebajar el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Una reforma cuya consecuencia va a ser menores ingresos en las arcas forales, por lo menos tanto para el FOFIN, que como usted ha señalado es una de las principales vías de ingresos de este ayuntamiento y, bueno, y de todos en general, y menos para los ayuntamientos. No lo decimos nosotras, el catedrático de Hacienda Pública, Ignacio Zubiri, ya ha hecho declaraciones en el mismo sentido, en el sentido del efecto pernicioso que va a tener esta reforma fiscal para los ingresos en los ayuntamientos. En definitiva, que los ingresos fiscales podrían ser mayores con otra política fiscal diferente a la que acostumbran a pactar Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y PSE, y que pone el acento en beneficiar a quien más tiene. Respecto a los ingresos de capital incluidos en el presupuesto 2018, otra vez magia, se incluyen ingresos de difícil ejecución en el año. Tal y como advierte el informe de intervención, previsiblemente no se van a realizar algunos ingresos, como por ejemplo 5 millones de euros de la venta de Belartza 2 o 1,7 millones de la venta de la parcela en Aldaconea. En definitiva, 7 millones de euros menos de ingresos que tendrán su correspondiente reflejo en que proyectos que ahora se anuncian a bombo y platillo luego no se podrán ejecutar porque los ingresos no se llegan a materializar. En 2016 el Gobierno dejó de ingresar 14 millones de euros, entre otros conceptos por la venta de Yumbe, la ampliación de Garbera o los aparcamientos de Chofre. En consecuencia, tuvo que dejar de gastar 11 millones de euros en cosas como terrenos y puentes, 611.000 euros, a pesar de lo ocurrido con Astiñene. 147.000 en una solución a Carlos I, a pesar de las promesas electorales de PNV y PSI, 343.000 en el depósito de retención de Altza, a pesar de las inundaciones en la Plaza de Herrera, locales para asociaciones o bien nuevos evacuatorios. Lo mismo puede decirse de inversiones que anunciaron el delegado de Hacienda y alcalde en la rueda de prensa que dieron hace unas semanas, como por ejemplo el impulso a la travesía de Loyola, que ni se ejecutó en 2016 ni se incluyó en el presupuesto 2017, pero que ahora se destaca como inversión importante para 2018. Otra vez magia, ahora lo ves y ahora no lo ves. En relación a presupuesto consolidado, pasa de 416 millones en 2017 a 444. Y el concejal delegado ha destacado el incremento de un 6,88%. Lamentablemente, otra vez, magia. Ese incremento se debe a las aportaciones de la Real Sociedad, el Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa para la reforma Anoeta, que ascienden a 29 millones de euros. Es decir, un incremento para un proyecto calificado de estratégico por el Gobierno municipal, pero que para un 55% de la ciudadanía no lo es, tal y como revela la encuesta de percepción ciudadana. Anoeta supone un 26% de las inversiones totales, lejos, por ejemplo, del 14,26% de vivienda, a pesar de los problemas que tenemos en la ciudad para acceder a una, y que también es una de las mayores preocupaciones de los y las donostiarras. Estas cifras muestran claramente cuáles son las prioridades del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno ha destacado partidas como el 1 millón de euros para la escultura de Cristina Iglesias en el faro de la isla de Santa Clara, a pesar de que este proyecto está más verde que una lechuga, tanto por su financiación como por su diseño. Y olvida además cuestiones tan relevantes como la accesibilidad universal. La remodelación de la Plaza de los Estudios veremos en qué se queda, porque tenemos precedentes de otros como cubrir la Plaza Zuberoa, cuyo proyecto se difundió a los 4 vientos, pero ni está ni se le espera. Por el contrario, no parece mostrar la misma sensibilidad por programas que pierden peso en relación al presupuesto total, por ejemplo, de servicios sociales y promoción social, que ha pasado de representar un 6,58% en 2016 a un 6,35% en 2018. No entendemos cómo se puede blindar el gasto social cuando ese gasto pierde peso respecto al total del presupuesto y además las necesidades sociales no disminuyen a la vista de la memoria de los servicios sociales de 2016. Es decir, en teoría hay más riqueza, pero la desigualdad se perpetúa. Asimismo, y voy terminando, la partida destinada a cooperación al desarrollo sigue en el mismo sitio, representa un 0,36% del presupuesto.
Perdón, 0,47, acaba de recordar. No hay voluntad política para ir alcanzando el 0,7 y todos los años se quedan fuera proyectos de cooperación porque no llega la partida. Y en relación a las partidas directas destinadas a romper las estructuras sobre las que se basa la desigualdad de género, suponen 1,8 millones de total, un 0,41 del total de presupuesto. En materia de medio ambiente se prevé una ligera subida del 4% del presupuesto del departamento correspondiente. Si comparamos con la subida del 6,88 del presupuesto general, queda patente que la cuestión medioambiental también pierde peso año tras año. El reto de la sostenibilidad, del cambio climático y de la autosuficiencia es de primer orden. De hecho, en la encuesta de percepción ciudadana, un 60% de personas creen que las acciones para luchar contra el cambio climático son muy importantes. Por otra parte, existe un notable retraso acumulado en la ejecución de los planes existentes hasta hoy. En relación con los residuos, este Gobierno suspende estrepitosamente. De hecho, según los datos de la Mancomunidad de San Marcos de 2016, Donostia ha incrementado en 2 millones de kilos los residuos generados, pero se mantienen los mismos niveles de recogida selectiva. Y esto será lo que necesita, obviamente, una incineradora para funcionar, pero es lo contrario justamente a unos objetivos de economía circular por los que deberíamos estar apostando fuertemente. En consecuencia, el presupuesto en materia de medio ambiente debería adquirir un mayor peso. Desgraciadamente pasa justo lo contrario, que lo pierde. Aquí también vemos muchas declaraciones bonitas que se contradicen con la cruda realidad de a dónde va realmente el dinero. Por lo tanto, volvemos a insistir que el Gobierno de PNV y PS son los reyes del ilusionismo, expertos en trasladar a la ciudadanía proyectos fantasma que aparecen en los medios de comunicación, pero que a la hora de la verdad la ciudadanía donostiarra puede comprobar a pie de calle que esa imagen de ciudad que el Gobierno pretende vender no se corresponde con la realidad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde Popularraren txanda orain. Turno para el Partido Popular. Bueno, estamos en el último pleno del año, en el pleno en el que debatimos si se va a dar aprobación al presupuesto municipal para el próximo año 2018. Bueno, desde el Grupo Popular hemos presentado del orden de 104 enmiendas y además, bueno, porque creemos que el proyecto, un presupuesto, bueno, en realidad es una foto que creemos que va a pasar a lo largo del próximo año, pero es la principal herramienta de gestión que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. Nosotros creemos que es positivo que San Sebastián tenga un presupuesto y además debe coincidir con el proyecto de ciudad y con las líneas estratégicas que tiene esta ciudad con respecto a su futuro. También tenemos que incidir cuando aprobamos un presupuesto, pues en mejorar la calidad de vida de los donostiarras, porque al final los donostiarras, aunque hoy no nos visiten en este salón de plenos, son los verdaderos protagonistas de este presupuesto, porque son quienes hacen posible este presupuesto. Cuando pagan sus impuestos, por el que este ayuntamiento recauda 74,6 millones de euros, porque siguen siendo protagonistas cuando pagan sus tasas, la tasa de la basura, la del saneamiento, etcétera, que son 97,5 millones de euros. Esto hace un total de 172 millones de euros y además una fuente de ingresos muy importante para este ayuntamiento, que es el fondo foral. Y ese fondo foral no llega porque sí, porque la Diputación sea muy generosa con el Ayuntamiento de San Sebastián, viene precisamente de los impuestos que recauda de los ciudadanos, que vía impuesto de la renta, etcétera, pues llega a este ayuntamiento. Con lo cual, todo ello hace del orden de 305 millones de euros, de los 445 millones de euros que hoy se van a aprobar aquí. Con lo cual, es un dato a tener en cuenta a la hora de ver dónde ponemos o no los recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las necesidades que tienen los ciudadanos. Y eso es un poquito lo que hemos intentado humildemente desde este grupo hacer, presentando las enmiendas que hemos presentado. Porque una de las mayores quejas que llegan a este ayuntamiento, cuando recibimos las quejas, las sugerencias, etcétera, el 80% están relacionadas con el mantenimiento urbano. Por lo tanto, nosotros hemos intentado plasmar, como luego hay un turno para presentar las enmiendas en concreto, hemos
querido plasmar alguna serie de actuaciones que no significa que no recoja el presupuesto, pero sí, pues en vez de que contengan esas partidas que no nos gustan mucho en genérico de otros proyectos, otros, bueno, pues que esos otros se conviertan en acciones concretas. En algunas hemos conseguido transaccionar con el Gobierno y ha habido suerte y se van a denominar así en el presupuesto, y hay muchas otras que no, pero seguiremos incidiendo en que hay que actuar en esas zonas relacionadas con el mantenimiento de la ciudad. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida e importan mucho a los ciudadanos es la accesibilidad. Pero cuando aquí debatimos sobre la accesibilidad no solo significa el transporte vertical de los ascensores, que ahora mismo hay uno de ellos en construcción, de lo cual nos alegramos. Nosotros creemos que además de incidir, y ya sabemos que tienen un elevado coste en la construcción de los elementos de accesibilidad vertical, hay otras actuaciones que tienen que ver con la accesibilidad, que no solo son ascensores y rampas, tiene que ver con el rebaje de las aceras, tiene que ver con que la gente pueda tener sus casas adaptadas para poder vivir mejor, tiene que ver con que su entorno esté adaptado para poder salir de casa, tiene que ver con muchas actuaciones. En ese sentido, varias de nuestras enmiendas han ido dirigidas a mejorar la accesibilidad. No hemos tenido mucha suerte, pero con esas partidas que contiene el presupuesto presentado por el equipo de Gobierno, bueno, pues las seguiremos muy de cerca y esperemos que tengan y se vayan cumpliendo a lo largo del 2018, porque luego quedará muy poquito para terminar la legislatura. Apenas faltan 15 meses para que culmine la legislatura y muchas veces lo decimos, ¿no? Porque ahora mismo tenemos un presupuesto que ronda los 445 millones de euros, que viene a ser ya el presupuesto que tenía este ayuntamiento en el año 2008, antes de que llegara la crisis a toda España, a toda Europa o a todo el mundo. Esa crisis que hemos padecido, que todavía no hemos salido del todo, pero que este ayuntamiento ya está en números del año 2008. Con lo cual, estaremos vigilantes en esas cuestiones. Otro de los temas que también sabemos todos nosotros y coincidimos todos nosotros que importan mucho y tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos es la vivienda. Claro, este ayuntamiento, pues bueno, tiene los recursos que tiene para poder incidir en la vivienda, y no decimos que no esté actuando en ello, pero también hay otra serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y en las que sí podemos trabajar y sí podemos invertir. Nuestras enmiendas iban en la dirección de construir más apartamentos para jóvenes, porque hemos estado con el debate de si hay que construirlas en viveros de Ulia o no, pero la realidad es que llevamos 2 años y medio de legislatura y todavía no se ha puesto un ladrillo para construir un solo apartamento para jóvenes. El programa Alokabide es otra de las cuestiones en las que es una herramienta que tenemos en este ayuntamiento dentro de la sociedad de Etxegintza, que creemos que se puede reforzar. De hecho, ha habido una enmienda que hemos transaccionado con el Gobierno para poder mejorar ese programa, para poder atraer más viviendas al mercado de alquiler. Tenemos una ordenanza que se está reformando, que quiere, de las ayudas a la rehabilitación, que quiere incidir en la accesibilidad. Creemos que es importante pues dotar de las partidas presupuestarias necesarias para poder dar las subvenciones a aquellas comunidades de vecinos o a aquellas viviendas que necesiten de la ayuda del ayuntamiento para mejorar la accesibilidad, porque tiene que ver la vivienda, esto está relacionado con el punto anterior, o sea, vivienda, accesibilidad, pero al final todo el presupuesto está interrelacionado. Otra de las cuestiones que también tienen que ver y los ciudadanos nos reclaman mucho en esta ciudad son la movilidad. Cómo nos desplazamos por nuestra ciudad y qué facilidades tenemos para poder trasladarnos de un lugar a otro. En ese sentido, bueno, el Partido Popular hizo una enmienda porque consideramos que con 445 millones de euros no se podía quedar sin poner en marcha la línea de Morlands. Y, de hecho, hemos transaccionado con el Gobierno una enmienda para que así sea, para que a la mayor brevedad o en cuanto sea posible esta línea, bueno, pues se ponga en marcha y se ponga en funcionamiento. Pero la movilidad no solo es el transporte urbano, que es muy importante en esta ciudad y que presta un gran servicio, sino que también está la movilidad con las bicicletas, los peatones, y en ese sentido también hemos realizado enmiendas que tienen que ver
con las conexiones ciclistas y con la seguridad ciclista y con algunos pasos de peatones concretos que habría que reforzar o por lo menos tener en cuenta. Otra de las cuestiones que también son muy importantes y fundamentalmente para los más vulnerables son los servicios sociales o la acción social que se presta desde este ayuntamiento. Este grupo siempre ha felicitado a los servicios sociales de esta ciudad, pero creemos que todavía, y no es culpa de este ayuntamiento, sino de la institución a la que le corresponde, del Gobierno vasco, que es dotar a este ayuntamiento de la partida presupuestaria necesaria para poder hacer frente a los pagos de las ayudas de emergencia social, que a día de hoy todavía, pero por la solidaridad de los donostiarras, de todos esos contribuyentes que hacen los 300 y pico millones de euros, gracias a todos nosotros, hacemos que esa partida con el presupuesto municipal se complemente y podamos llegar a todos los donostiarras que peor lo están pasando. En ese sentido, el Partido Popular también ha hecho una serie de enmiendas dirigidas para ello. Otra de las cuestiones que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos pues es la salud, es el deporte. San Sebastián tiene unas infraestructuras, unos equipamientos deportivos que están muy bien y hay que reconocerlo, pero es verdad, bueno, menos los de Alza, que verán que dentro de unos años pues tendrán un polideportivo en condiciones y todos los donostiarras van a hacer un esfuerzo muy importante en la inversión para construir el nuevo polideportivo de Alza, pero también es verdad que, aunque tengamos unos maravillosos polideportivos y equipamientos deportivos, pues de vez en cuando hay que renovar un poquito porque el material pues se va quedando obsoleto o no cumple las condiciones necesarias también para los 48.000 abonados que tiene esta ciudad. Y voy terminando, y otra de las cuestiones que nosotros consideramos que es muy importante con la calidad de vida de los ciudadanos también y de los servicios que les prestamos es la participación ciudadana. Y en ese sentido nosotros hemos incidido en la puesta en marcha de los distritos. Pronto veremos el distrito de Alza, pero creemos que hay que seguir avanzando en implantar el resto de distritos, porque es la manera de descentralizar, voy terminando, una frase, de descentralizar la administración, de acercar el ayuntamiento a los ciudadanos y que ellos puedan decidir realmente un porcentaje de las inversiones de ese dinero que pagan a este ayuntamiento vía tasas, vía impuesto, vía diputación foral y que tengan una capacidad de decisión en todo ello. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Turno para Bildu. Pasaden urriaren 24an hemen bertan, baina politika orokorreko eztabaidan ginenean, legealdiaren suspentsuen zerrendaz gogoratzeaz gain, esan genuen legealdiak eman behar zuena emana zuela. Hala adierazi genuen. Ez, oraindik sorpresa bat bazuen gordeta eneko goiak. Donostiako 2018ko aurrekontuak PP-rekin adostu behar zituen. Beraz, orduan esandakoa berriro esan beharko dugu gaurkoan, baina oraindik eta konbentzimendu gehiagorekin. Hiri honek alternatiba bat behar du. Alternatiba politiko eta instituzionala PNV-PSOE orain PP-rekin batera ordezkatzen duen hiri ereduaren aurrean beste gehiengo bat artikulatzeko beharra dagola eta ordua dala uste dugu. Eta gaurko udalbatzan, alternatiba horren ezaugarri batzu jarriko ditugu mahai gainean, proposamen zehatz batzu jarriko ditugu mahai gainean, eta noski horrekin batera erantzungo diogu eneko goiak ekarri duen aurrekontu proposamenari. Pero antes de entrar en los contenidos del debate político, y digo debate político porque oyendo al señor Domínguez Macaya parece que esto es un problema de gestión pura y dura y que vamos aquí a ver si subimos una línea, bajamos otra, pues no. Hay que subrayar que debatir sobre el reparto del presupuesto municipal, 445 millones de euros, como han comentado ya las compañeras, es debate político puro y duro, porque debatir sobre si estos son los presupuestos que necesita esta ciudad o si son presupuestos de izquierdas o de derechas, luego el señor Gasco ya se intentará convencernos de que votar unos presupuestos con el PP y el PNV son de izquierdas, pero bueno, a eso ya llegaremos. En fin, retomando, decía que antes de entrar en el debate político,
creemos que hay que hacer un balance con datos de la ejecución, de esa gestión que nos trajeron aquí hace ahora un año, porque unos presupuestos podrán ser de izquierdas o podrán ser de derechas, pero lo que no puede ser es que se presenten aquí un año después con la mitad de las ejecuciones que anunciaron, sin realizar. Sí, señor Domínguez Macaya, porque ¿cómo puede usted pensar que le vamos a creer una palabra de lo que ha dicho hoy si hemos visto lo que hemos visto? Se tendría que usted oír en el pleno pasado. Yo le recomiendo que se ponga el vídeo. Tenía usted otro tono, que si eran los presupuestos de las inversiones, que si iban a invertir 10 millones en Escusaicheta, que si iban a regenerar Sagüés, que si el viaducto de Uztueta, que si iban a cubrir no sé cuántos parques, que por cierto ahora se los van a cepillar, que si iban a hacer el puente de Astiñene, que si la oficina de turismo venía aquí al ayuntamiento. Pues nada de nada. Nada de nada. Así que iban a traer ingresos, dinero iba a salir hasta debajo de las piedras. Y es que pues eso es mala gestión y eso es falsedad y eso no propicia la confianza recíproca, que desde luego es imprescindible, diría que en el día a día, pero desde luego en el quehacer político, por supuesto. ¿Y cómo quieren que les creamos, señor Domínguez Macaya, que lo que nos han contado hoy va a ser verdad? ¿Por qué lo vamos a creer? Ayer era Santo Tomás, pues nosotras con él, ver y creer. Hasta entonces, pues reciban ustedes una nueva calabaza bien hermosa, en ejecución presupuestaria, un nuevo suspenso que pueden unir a la larga lista que ya traían, señor Goya. Eta eneko Goiari ere zuzenduko nahiko nioke, zeren alkateari zuzenean dagokio udala, hiria, beste erakundeen aurrean defendatzea. Baita aurrekontuen negoziazioetan ere. Eta norbaitek entzun aldio zerbait gure alkateari, adibidez, diputazioari eskatzeko Martuteneko biribilgunea egiteko aurrekontua jardezan 2018-erako? Ba ez. Edo sustapenerako diru laguntzen inguruan? Ba ez. Edo Miramar Patzuergotik Eusko Jaurlaritzarak ez alde egiten duenean, ez kontrakoa bururatzen zaio hotel bat jartzea. Edo gauza berdina esan daiteke Txomineko distrik Hiltin buruz, Arantxa Tapia etorri zen argazkia egitera, baina gero dirua jartzea, ez dirua jartzeko misin, hortarako misin. Edo Astiñeneko zubia egiteko aurrekontuan urak jarri behar zuena, ez dakit, adostuta zegona, ahaztuta. Eta hori zergatik, alkate bezala egin beharrean alderdikide bezala jokatzen duelako. Y eso, en Donosti, ya es... lo sabe conocido, es conocido por todo el mundo. El señor Eneko Goya está actuando como disciplina de partido, no como alcalde, no está defendiendo la ciudad sin ambición, sin ilusión, no, póngase las pilas. Hori guztia esan da, orain, señor Domínguez Macaya, aurkeztu digun aurrekontu proiektuaren norabide politikoari buruz zerbait esan nahiko genuke. Zeren politika sozialaren pisua jetxi egin da, gainberan dago, behin eta berriro esan dugu, eta demostratu dugu, eta EAJ PNV PSOErekin egin duen koalizioa hemen dagoenetik gainberan doa. Jetxi izan 2015ean, jetxi izan 2016an, jetxi zen 2017an eta jetxiko da 2018an. 2015etik konparatzen badegu 2 milioi euro gutxiago. Iazte konparatzen badegu 14 Hombre, 14 hola esan da ematen du uskeri bat, 600.000 euro dira. Y me voy a dirigir a la señora San Ramón en ese sentido con una reflexión que creo que si en lugar de actuar en clave de partido lo hiciera también con más ambición y sentido de la ciudad, pues seguro que estaría muy enfadada y seguro que su enfado incluso estaría rozando la bronca con sus jefes, porque con todo ese dinero se puede hacer mucho, mucho para mejorar la vida de muchas personas en Donosti y esto usted lo sabe. Al margen de números, estamos aquí hablando de calidad de vida, estamos hablando de vida, de cohesión social, de familias que no llegan a fin de mes y necesitan ayuda para pagar la luz o el alquiler, que en Donosti no son 4, son legión, y también de una oportunidad
perdida, una oportunidad perdida para avanzar como ciudad, para avanzar en programas cada vez más necesarios desde una perspectiva de dependencias, desde una perspectiva de cuidados, en una ciudad cada vez más envejecida, y realmente si queremos avanzar como una ciudad en igualdad, eso sería absolutamente necesario. Con ustedes en el Gobierno se está perdiendo calidad de vida, a no ser que piensen que la calidad de vida de la ciudad se mide por lo cara que está la vivienda, lo caros que están los pinchos en la parte vieja, la cantidad de tiendas de multinacionales que se abren en el centro y las que se avecinan en Garbera. Si eso es para ustedes, pues calidad de vida, entonces sí, entonces ustedes van bien. Pero no podemos decir que ustedes están haciendo bien su trabajo cuando sus decisiones van en contra del interés de la mayor parte de la sociedad, del interés de la propia ciudad y de su futuro. Eta bukatzeko egin nahiko nuke gobernuaren aurrekontuek lortu dituzten babesen inguruan aipamen bat. Beste erakunde guztietan gertatu den bezala, PP-PNV-ren arteko paktua Donostiara ere iritsi da, ez da kasualitatea, kutsu estrategikoa hartzen ari da, Madrilen Rajoyrekin, Urkulluk ere egin du autonomiako aurrekontuak aurrera eramateko, zerga politika. Donostia non baizan puzle horretan falta zen pieza. Eta aurrekontu hauek eta paktu hau hiriarentzat ona den ala ez, eztabaidatzen ari gera gaur, etorkizunak ere esango du, baina gauza bat oso argi dago. Herri bezala, eta 155. artikulua benetan mehatxua inoiz baino gordinagoa den honetan, argi dago paktu hau ez dela bat ere ona izango. Eta hiri honetan mundu guztiak dakien bezala, ez dut sorpresarik desbelatuko, hemen argazki honetan EH Bildu ez duzue aurkituko. Republika o demokrazia, señor Eneko Goia. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Hurrengo txanda talde sozialistarena izango da. Con algunas intervenciones que el tutu revolutum, pues bueno, puede explicar posiciones, pero dificulta mucho un debate presupuestario, porque no sé si la señora Almiral está tan contenta porque ha ganado Ciudadanos en Cataluña y Inés Arrimada en votos, por lo menos de forma amplia. Yo estaría preocupado, en su caso, por lo menos. Creo que las cosas a veces no son como uno las quiere ver, sino como los ciudadanos votan. Y por tanto, seamos prudentes, que creo que hoy Cataluña sigue igual de fracturada que ayer, y creo que eso no es bueno absolutamente para nadie, ni para los catalanes ni para el resto del país. Pero hablando de los presupuestos a nivel de la ciudad, que es lo que nos interesa, no he escuchado ni una sola afirmación basada en datos que llevaría a no defender estos presupuestos. Ni una sola. Simplemente no les gusta, no sabemos. Y claro, con Irabazi es muy difícil comparar, porque salvo en Madrid o en algún sitio, si ellos entendieran, no sabemos muy bien con qué compararnos. Con EH Bildu nos podemos comparar con los 4 años que estuvieron. Dicen, no vale porque había crisis. Pero luego de su discurso se desprende que todavía estamos en crisis. Entonces no sé cuándo la crisis ha terminado o no ha terminado. No sé si la señora Almiral nos reconoce que hemos sido capaces de acabar con la crisis y es un presupuesto nuevo, o a su vez seguimos en crisis y por tanto este es un presupuesto con novedades importantes. Y no es baladí lo que quiero señalar. La primera, se nos dice, ha subido los residuos, dicen algún grupo, porque ha subido el crecimiento económico. Efectivamente. Todos sabemos que a mayor crecimiento económico, a mayor productividad, hoy por hoy, lamentablemente todavía, suben los residuos. A mayor consumo familiar, suben los residuos. Segundo dato que no han querido dar, me imagino, pues porque es muy conocido por parte de todos, el desempleo sigue bajando en la ciudad de San Sebastián. Los últimos datos a 30 de noviembre, es decir, de hace 15 días, nos dicen que el desempleo vuelve a bajar y está en 8.200 personas en la ciudad de San Sebastián en este momento. Estuvo en cerca de 13.000. Por lo tanto, en los últimos 3-4 años hay 5.000 personas menos en el desempleo. ¿Tenemos que hacer más esfuerzos? Sí. ¿Qué ha hecho el Gobierno en este presupuesto? Mantener
las partidas económicas en el área de desarrollo económico, a pesar de que los índices de desempleo han bajado, con lo cual hay un esfuerzo mayor. Porque también las cifras hay que explicarlas bien, aunque se mantenga la cantidad y la aportación, si se ha conseguido cubrir parte de los objetivos, el esfuerzo que se está realizando es mayor. La segunda, las familias perceptoras de RGI. Escuchándoles a ustedes parecería que las cosas van muy mal. Hay dificultades, pero hay menos perceptores porque hay menos familias que están en ese umbral más próximo a la exclusión, con lo cual también en ese sentido, aunque ligeramente, las cosas han mejorado. Son datos todos oficiales y, por tanto, utilicemos los datos adecuadamente. La tercera, las partidas sociales. Las partidas sociales no solo suben en números absolutos, que es que hay que mirar, es que además se gastan. Lo dije en una de las reuniones de presupuestos. El presupuesto no solo es las cifras que vienen aquí a términos globales. Algunas se realizan y otras no. Hay ingresos de capital que queremos realizar y por distintas circunstancias no se producen. Y, por tanto, hay gastos en inversiones que tampoco se pueden llevar a cabo. Sin embargo, las partidas sociales se ejecutan todas, en deportes, en cultura, en acción social, en cooperación, en igualdad, en mantenimiento urbano, todas. Y eso sí que es muy relevante. Igual deberíamos compararlo con la liquidación presupuestaria y nos daría que los porcentajes de gastos de servicios dedicados a las personas serían mucho más altos que los que ustedes hoy han dado aquí en un documento en el cual dicen que además no creen, con lo cual es muy curioso. No creen en el documento, pero luego lo utilizan para construir su discurso. La cuarta visión de lo que me ha sorprendido que ustedes digan es que hay inversiones que aparecen y desaparecen. No, señora Martín, hay inversiones que son plurianuales. Ya le gustaría a este Gobierno, ya le gustaría a este delegado y al resto el poder ejecutar en un año la oficina nueva de turismo, eliminar el viaducto de Itueta en 3 meses. Me imagino que mi compañera Pilar Arana ayer que pisé por fin un tramo de la calle San Martín, que da gusto ahora, le hubiera gustado que esas obras duraran 1 mes y no 3 meses y que tenga que hacer por fases, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las inversiones es que llevan un tiempo. Hay que hacer concursos, hay que licitarlas, hay que adjudicarlas y luego llevan un tiempo de realización. Y, por tanto, aunque este Gobierno quiera correr mucho y con él toda la Administración y todos los técnicos municipales, pues hay muchas veces que son plurianuales y hay partidas que se mantienen de un año al otro, aunque no aparezcan. Y de ahí que el Boulevard de Añorga este año tenga otra partida para poder ir finalizando con respecto a lo ejecutado en los años anteriores. O el Boulevard de Loyola, o etcétera, etcétera, porque los barrios también son protagonistas de este presupuesto. Y yo me he dado cuenta que no han citado ese hecho, porque son conscientes de que es un dato positivo. Las inversiones en transporte vertical son fundamentalmente, aparte del que se está haciendo en Morlands, son para el barrio de Alza y para el barrio del Antiguo. Las actuaciones en mejoras de espacios son sobre todo en algunas plazas interiores del barrio de Amara, en la vulnerización de Loyola, la vulnerización de Añorga, las actuaciones de Itueta que son grosería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, este ayuntamiento sí tiene, o este Gobierno sí ha planteado en sus presupuestos un compromiso con los barrios. Y luego con la calidad de los servicios públicos. La señora Albistur dice, es que los ciudadanos cuando llegan al ayuntamiento lo que más plantean son mejoras en el ámbito de mantenimiento urbano. ¿Eso qué significa? Normalización, normalidad. Que los ciudadanos cuando vienen se preocupan de si la acera está en condiciones, el alumbrado funciona, pero realmente el Gobierno actual de la ciudad ha hecho un esfuerzo grandísimo, y ustedes lo comparten en parte, de mejorar la calidad de todos esos servicios públicos, que sí es nuestra competencia exclusiva y en la cual tenemos mucho que hacer. Y la prueba es que se han recuperado de nuevo las inversiones en asfaltados que tanta falta nos hacía. Hay que recordar, yo no sé por qué motivo, que durante 4 años solo hubo un año que hubo una partida de asfaltados o porque hubo un pacto presupuestario que se incorporó desde la oposición esa partida. Parece que algunos entienden que no hay que asfaltar las calles. Bueno, hay enmiendas que piden la reducción también, curiosamente este año. Bueno, pues yo quiero decir que el Gobierno de la ciudad para el año 2018 tiene 1,5 millones en asfaltados, incorporado nada más y nada menos que el ámbito de Miramón, donde están esas empresas de tecnología que queremos potenciar, de nueva estructura económica, de empleos de calidad, como se decía también en algunas de las intervenciones y de los discursos.
Y algunas cuestiones más quiero señalar. ¿Cuál es la fotografía real de San Sebastián o de Donostia? Porque a veces, oyendo discursos, se nos olvida. Yo me atrevo a afirmar que somos la capital de Euskadi, de Euskal Herria, si quieren ustedes, y probablemente del norte del país que mayor cohesión social tiene, donde los niveles de renta entre los ciudadanos que más tienen y los que menos tienen es el menos desequilibrado de todos. Por lo tanto, estamos con una ciudad que se podrá mejorar en todos los aspectos, pero no hagamos discursos que no responden a la realidad de los hechos. Es una ciudad de gran cohesión social, de lo cual me siento orgulloso también, o nos debemos sentir orgullosos todas y todos. Segundo, es una ciudad donde los índices de desempleo son los más aceptables también de toda la zona norte peninsular o de Euskadi o de Euskal Herria, similares o mejores a muchas ciudades del norte de Europa. ¿Qué queda por hacer? Por supuesto, pero la realidad es que vamos por el buen camino, que es el otro concepto que quería dar. Se va por el buen camino y la buena senda. Y tercero, lecciones, señora Almiral. Yo creo que es verdad que usted ha venido en esta legislatura. En la anterior era directora de Donostia Cultura, con lo cual era parte de órgano de gobierno, pero no era concejala. Pero usted se acordará, no sé, yo cuando voy por la calle Guetaria y veo toda la operación de Kutxa con esas grandes marcas multinacionales y demás, sabrá que le hizo un gobierno de Bildu, ¿no? Porque es que, no sé, usted hace unos discursos que a veces a uno le sorprende. 3 grandes superficies, 3 grandes marcas internacionales, 3 grandes multimarcas, en una operación claramente, pues no sé, usted la ha definido, yo no la definiría así. ¿Quién abrió el Burger King del Boulevard? En una licencia en la época que gobernaban ustedes. No sé si eso es tradición, gustiona, producto local, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no digo que no lo hicieran porque había lo que había que hacer, pero es que la sociedad cambia. Y yo a veces en los discursos de H. Bildu veo una situación de inmovilismo absoluto, pero cuando luego ellos gobiernan hacen lo contrario, porque la sociedad tiene unos espacios y unos mundos donde a veces, aunque lo quieras impedir, no puedes. Pero no nos achaque a nosotros lo que en parte también hicieron ustedes. Porque este gobierno, y termino, ni pone un euro. Para abrir marcas en la ciudad no ponemos dinero, ni ponemos un euro para hacer hoteles. Ustedes, sin embargo, vendieron parcelas públicas para construir hoteles en plena parte vieja. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen txandaren izenean, Domínguez Macaya jauna. Eskerrik asko berriro. Darle jertzalearen txanda oraintxe bertan. Ha sido la presentación técnica de lo que supone el presupuesto para que nuestros ciudadanos lo comprendan. Y ahora quiero pasar a describir las iniciativas más importantes en materia de inversión, que son muchas, del orden de 120 partidas. Y yo lo primero que quiero hacer es enmarcar la magnitud de las cosas. Claro, cuando hablamos de lo fantástico que es el FOFIM, que efectivamente es fantástico este año, eso nos supone 4 millones y pico más respecto del año pasado. Sin embargo, ahora vamos a ver actuaciones que son de muchísimo dinero, no son de 100.000 euros, no son de 14 millones, de 10 millones, es decir, que 4 millones dan para lo que dan. Es decir, que la gestión, lógicamente, es complicada. Hemos puesto en marcha por tercer año consecutivo también efectivamente un lifting a la ciudad. La ciudad, vamos, aquí no se había invertido en asfaltar, en arreglar calles en varios años, con lo cual la situación que nos encontramos hace 2 años y medio pues fue, bueno, rayando la catástrofe, porque vamos, no hay más que ir en autobús, que parecía uno que era una especie de hormigonera, así dando vueltas y dando botes. Hemos gastado dinero, hemos invertido dinero, por tercer año consecutivo lo vamos a hacer. Mejoras de parques infantiles también por tercer año consecutivo y otro tipo de inversiones de índole menor, pero sin ningún género de dudas imprescindibles. Igualmente, una de las grandes actuaciones que este ayuntamiento ha tenido que acometer que ha querido acometer es la relacionada con el polideportivo de Alza. Efectivamente, 15,7 millones de euros en varios años. Para el año que viene prácticamente 2. Igualmente, bueno, surgió una problemática que nadie sabía nada, efectivamente, los que estuvieron antes no sabían nada, ahí nadie sabía que había amianto. Bueno, salió amianto, efectivamente, presuntamente parece que hay amianto en la problemática que ello suponga.
y ello nos hace tener que invertir el año que viene 2 millones de euros para solucionar este problema dentro de un plan plurianual que totaliza 3 millones de euros, y además eso nos ha hecho no poder ejecutar el proyecto del polideportivo de Alza, que estaba en marcha, y eso también nos va a costar, o vamos a invertir 1,5 millones de euros para hacer una solución provisional. Otro de las grandes actuaciones de este ayuntamiento está relacionada con Txomin-Enea, un barrio muy importante en el que, por cierto, he de decir que, claro, nosotros nos sentamos aquí, Txomin-Enea, tuvimos que poner 12 millones de euros prácticamente, 11-12 millones de euros, nada más sentarnos aquí, porque no estaba bien la cosa y, por lo tanto, tuvimos que poner 11-12 millones de euros para solucionar este problema y para poder hacer la ejecución de casas, de viviendas para nuestros ciudadanos, para que efectivamente, en la medida modesta de nuestras posibilidades, nosotros no somos, por supuesto, ni el competente en este tema de la vivienda, porque tenemos muy pocos recursos, tampoco es la competencia nuestra, pero bueno, ayudamos en lo que podemos, que desde luego es bastante más que en otros momentos, y por lo tanto, vamos, pues no tuvimos duda en poner este dinero y, por lo tanto, solucionar este problema y, por lo tanto, hacer e iniciar la construcción de Txomin. Esto hace que para el año que viene, para la concesión, tengamos que poner 3,4 millones de euros dentro de un presupuesto de 9 total. Igualmente hay que hacer, se va a hacer una estación eléctrica para que la fuerza que hay ahí sea la suficiente. El año que viene, medio millón de euros, una total de 1,7 millones. Igualmente el parque de Txomin, un total de 4,3, el año que viene 2,5, aunque bueno, hemos tenido la buena noticia de que las ofertas han ido un poco a la baja y por lo tanto tendremos un cierto ahorro que invertiremos en otras cuestiones. El district heating de Txomin-Enea, para hacer una calefacción más sostenible, otra manera de calentar nuestros hogares, 1,3 millones de euros para el año que viene, de un total de 2 millones. La tercera gran actuación es la relacionada con Eskusaitzeta. El año que viene invertiremos 10,5 millones de un total de 25,5. Esto va a suponer que en Donostia vamos a tener el ámbito para poner empresas más grandes de todo Guipúzcoa. Eso, lógicamente, es bueno para la ciudad, es bueno para nuestros ciudadanos, es bueno para el ayuntamiento en todos los sentidos. Efectivamente, la bulevarización de Loyola, 7,4 millones, el año que viene 1,6. Una segunda fase o tercera fase, mejor dicho, de la bulevarización de Añorga, en la que se ha invertido también bastante dinero. Eso que dice el grupo de Irabasi que no existe, pues lo voy a llevar yo con mi coche, no sé, a la tarde o así a ver el Añorga, a ver si está como estaba cuando llegaron ellos aquí. Yo creo que no, pero bueno, es opinable. Medio millón de euros total, el año que viene 300.000 euros. Algunas mejoras en el velódromo, 300.000 euros para el año que viene, un total de medio millón. Igualmente se va a hacer una actuación en el Gasca y en el Atano, actuaciones pequeñas de unas mejoras que requieren estos ámbitos deportivos. Igualmente vamos a poner una escultura, efectivamente. Cristina Iglesias es una grandísima escultora de fama mundial, de nivel mundial, que en Donostia no tenía nada. Entonces, bueno, parece paradójico que ella esté dispuesta a entregar su trabajo de manera gratuita. Eso yo lo he dicho en la comisión, lo vuelvo a reiterar. Cristina Iglesias no va a cobrar nada por entregarnos su trabajo, su fantástico trabajo, aunque lógicamente tiene algún coste y por lo tanto, claro, hay que pagarlo, porque hay que hacerlo, no lo va a pagar ella encima, ¿no? Y entonces, una grandísima escultura a nivel internacional quiere hacer algo en su ciudad y bueno, y hay algunos pues que se quejan. Pues bueno, pues me parece bien, no sé los ciudadanos qué opinarán. Yo desde luego opino que es bueno que Cristina Iglesias haga algo en Donostia. Bueno, habría sitios, no sé, a lo mejor habría otros sitios alternativos. Ella eligió ese, pues al fin y al cabo los artistas pues tienen su creatividad y esto es parte también de su trabajo. Igualmente, efectivamente, vamos a proceder a gastar 2,7 millones de euros en el edificio de pescadería para poner, entre otras cuestiones, pues una zona deportiva, como todo el mundo sabe, en la zona de arriba, mejoras en el barrio de Vera Vera, medio millón para el año que viene, un total de 1,6 millones de euros. Alguna actuación en Zubieta que vamos a hacer, también parece, muchos dicen que es el barrio olvidado, pero bueno, Zubieta, aunque compartimos con otros ayuntamientos, como sabéis, la responsabilidad respecto a Zubieta, nosotros vamos a poner dinero para hacer determinadas actuaciones en Zubieta. Si hablamos de movilidad vertical, efectivamente, tenemos uno en marcha, que es el de Ayete, vamos a poner otros 2, 3, que vamos, desde luego, no sé si son muchos, pero
comparando con lo que ha habido hasta el momento, pues son una multitud, pero vamos, absolutamente grande, porque vamos a poner, como digo, en Paseo de Eriz un ascensor. Un ascensor, el de Paseo de Eriz, pues costará más de 1 millón de euros, 1,2 millones de euros. Es una actuación importante. Esto no se puede hacer un montón de ellos. El año que viene hemos presupuestado 600.000 euros. Igualmente, Larracho, otro necesitan el Larracho 1.650.000 euros. Antes hemos hablado de 4 millones. Al principio he hablado de 4. Vamos descontando todo este tipo de cuestiones. Para el año que viene, 550.000 euros. Igualmente, se van a peatonalizar determinadas zonas, tanto en la zona de Isabel II como en la zona de Larramendi, actuaciones que totalizan medio millón de euros. Se va a actuar sobre el campo de fútbol de Martutene, 220.000 euros. Igualmente, efectivamente, antes alguien habló del viaducto de Iztueta, 4,1 millones de euros en total, medio millón largos para el año que viene. Una fase más de urbanización en la zona de Carlos I, 160.000 euros. Arreglo del puente de María Cristina. Vamos a invertir 1 millón de euros. El puente de María Cristina es muy bonito, pero está necesitado de una inversión de este calibre porque tiene grandes problemas y, por lo tanto, se van a invertir el año que viene, como digo, 1 millón de euros. Mejoras en la accesibilidad en varios sitios, 800.000 euros. También hemos tenido que actuar de manera bastante importante sobre la barandilla de la Concha. Ya sé que cuando se ve parece que es una cosa liviana, pero de nada en absoluto es liviano. Es una actuación relacionada con la seguridad de la propia barandilla y de la zona y de los ciudadanos que tomamos el sol y que paseamos por ahí, por la zona de la Concha. El año que viene invertiremos medio millón de euros de un total de 1 millón de euros y, efectivamente, dentro de las ayudas a la rehabilitación, por tercer año consecutivo también volvemos a subir otra vez más las cantidades destinadas a la ayuda a la rehabilitación. Y anuncio que efectivamente también, además de este incremento que de partida llevaba el presupuesto, hemos transaccionado con el Partido Popular para volver a incrementar en una cierta cantidad las ayudas a la rehabilitación. Esto hace que efectivamente que nuestro presupuesto se haya incrementado en términos totales un 6,88%, pero, como siempre he distinguido, nosotros distinguimos entre lo que sube el gasto corriente, que es aquel que repetitivamente se tiene que realizar para que siga sosteniéndose esa actividad, que ha sido del 3,3%, cuando, sin embargo, las relacionadas con la inversión ha sido del 18,1%. Y esta parte acabó. Oso ondo, orain izteko gelditzen dira 3 minutu, erabiliko dituzu. Bai. Sí, bueno, ahora voy a intentar responder a algunas de las cuestiones. Se cierra esta ronda de explicaciones con 3 minutos. A veces, cuando, no sé, que a mí que me hable de problemas de gestión o de ineficacia de gestión, pues Irabas y que nunca ha gobernado, pues bueno, casi lo puedo entender. Claro, cuando me habla EH Bildu, pues no sé, digo, estaremos viendo el Club de la Comedia o así, porque claro, he de decir que yo cuando me senté aquí, yo lo he repetido ahí y lo vuelvo a repetir, en junio de hace 2 años, yo me senté aquí en este pleno y la mitad de las partidas de ejecución eran de años anteriores y había alguna que llevaba 7 años sin ejecutarse, cuando supuestamente era un presupuesto pequeñísimo. Entonces no sé qué es lo que se gestionaba, no sé qué es lo que se trabajaba, porque nosotros tenemos un presupuesto mucho mayor. Tenemos unas inversiones mucho más importantes. Pues efectivamente los periodos de maduración son complejos, son largos, son asuntos muy importantes de muchos millones de euros. La tramitación, la ejecución, la gestión es larga y por eso se dilata en el tiempo. Esto es así, no puede ser de otra manera. Nos gustaría que fuese de otra manera. También he de poner sobre la mesa qué grado de ejecución del programa de legislatura, el programa de gestión tenía el anterior gobierno. Que no tenía programa de gestión, o si lo tenía, desde luego no lo publicó. Nosotros sí lo hemos hecho, lo hemos publicado para que se pueda opinar. Nosotros hemos dicho cuál es nuestra opinión. Pues debátase sobre eso, pero otros nunca lo habían hecho. Nosotros sí lo hicimos, lo hemos hecho. Irabasi habla de un fracaso estrepitoso en el tema de residuos. ¿Cuál es su solución? Pues bajar el gasto. En algunas de sus enmiendas bajan el gasto del tratamiento. Digo, vale, estupendamente, claro, esa es la manera fácil de solucionar los temas. Vamos y bajamos el gasto. Otra cuestión que los grupos, tanto Bildu como Irabasi, de diferente manera han criticado, el tema relacionado con el gasto social. Claro, es que parece que no quieren reconocer ustedes la realidad. La realidad es que las AES, las sociedades de AES, que es
una de las grandes preocupaciones de este ayuntamiento. En el 2015 fue de 4.958. En el 2016, de 4.830. Menos personas, no más, menos personas. En el 17 van a ser menos, todavía no está cerrado, pero van a ser menos. Quiere esto decir que afortunadamente, repito, las necesidades son menores. A pesar de eso, hemos vuelto por tercer año a incrementar, como digo, por tercer año, la cuantía destinada a este tipo de servicios, porque entendemos que, a pesar de que FEDEO pues, va mejorando algo, hay que gastar, hay que invertir en este tipo de situaciones para intentar corregirlas. Por último, el PP ha hablado de las quejas de mantenimiento urbano, pues yo lo primero que destaco ahora es que efectivamente, comparto con ellos, hemos puesto fondos para hacer campañas de aglomerado, para hacer campañas de arreglo de mantenimiento urbano. ¿Que nos hubiese gustado poner más? Pues sí, lógicamente, pero bueno, esto, como también lo destacaré, el presupuesto y las enmiendas es una cuestión de suma cero, es decir, lo que pongamos aquí quitaremos de otro sitio y, bueno, Domínguez Macaya jauna. Estaba esto hasta este punto, ¿de acuerdo? Bai, eskerrik asko. Beraz, den txanda hau amaituta, bigarren blokean aztertuko genituzke osotasuneko zuzenketak, eta hor irabazi eta EH Bildu taldeak dauzkate osotasuneko zuzenketak, eta beraiek izango dute beraz, lehenik hitza zuzenketa aurkezteko 10 minutuz. Lehenengo irabazi taldearen txanda da. Eskerrik asko. Y bueno, damos comienzo a una nueva ronda. Osotasunezko proposamenarena. He presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de presupuestos. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias con el Gobierno municipal en relación a cuáles deben ser las prioridades de las cuentas municipales, algunas de las cuales ya he detallado en mi anterior intervención. El empleo es la principal preocupación de la ciudadanía, según la encuesta de percepción ciudadana hecha pública hace unos meses. Sin embargo, el Gobierno no utiliza las herramientas que tiene a su alcance para generar empleo, ni se preocupa por la calidad del que crea a través de la subcontratación de los servicios, como bien hemos podido ver. Y tal y como ya he mencionado antes, según los datos del presupuesto, los gastos en bienes corrientes y servicios suponen un 32,39 total frente a un 30,53 de los prestados directamente. Diciendo, como antes se me ha interpelado diciendo que no doy datos, pues aquí los tiene todos. Tampoco muestran ninguna voluntad para estudiar qué servicios se podrían prestar de forma directa y garantizar tanto la calidad de los mismos como la del empleo derivado de la subcontratación. Porque está bien que mejoren las cifras de empleo, pero ¿qué calidad, qué tipo de empleo es? ¿Es temporal? ¿Es a tipo fijo? ¿Es precario? Pues desgraciadamente el aumento del empleo se está sustentando en la precariedad y la temporalidad. La segunda preocupación de la ciudadanía tiene que ver con el acceso a una vivienda. En este sentido, los problemas de acceso a la vivienda siguen siendo importantes en la ciudad con el precio por metro cuadrado más caro del Estado. No obstante, creemos que el Gobierno municipal hace poco por fomentar que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler y presenta una ordenanza para los pisos turísticos que, a nuestro juicio, va a empeorar el panorama de acceso a la vivienda. Esta debería ser una de las grandes ocupaciones del Gobierno, pero creemos que no lo es. Creemos que de poco sirven los programas de retorno del talento si quienes han emigrado para trabajar no pueden acceder ni al empleo ni a la vivienda cuando llegan aquí. Y en relación con la partida destinada a ayudas a la rehabilitación de edificios, el hecho que de estas no aumentan, se mantienen en el mismo cómputo, parece indicar que la modificación de la ordenanza que la regula va a provocar una disminución de las subvenciones para lo que es la propia rehabilitación en sí, ya que van a ir la mayoría a instalar ascensores, que no vemos mal, nos parece necesario, pero no a costa de que se pierda dinero para la rehabilitación. Hay mucha demanda para este tipo de subvenciones y es importante dar respuesta al máximo, ya que esas inversiones no solo benefician a la ciudadanía, sino que también mejoran la eficiencia energética y, por tanto, el impacto en el medio ambiente.
La igualdad de mujeres y hombres es también una tarea a la que el Gobierno debería destinar más recursos para que la ciudad fuera a su vez más igualitaria. Según el análisis con perspectiva de género, el gasto del presupuesto destinado a romper las estructuras básicas sobre las que se asienta la desigualdad de género representa un 0,41% del mismo. Como ya le comenté en comisión, bueno, estamos avanzando, pero todavía creemos que se puede seguir haciendo un esfuerzo y ser más ambiciosos con las políticas de igualdad. En este sentido, nos ha sorprendido que la partida destinada al servicio de atención domiciliaria se haya rebajado precisamente cuando se va a reducir el precio hora del mismo y se pretende ampliarlo a fines de semana y festivos. Y tal y como el estudio con perspectiva de género indica, cualquier recorte en este programa supondría un triple perjuicio. Por un lado, a las personas cuidadas, que dejan de disfrutar de un servicio de calidad. En segundo lugar, a las trabajadoras que ven mermado su modo de vida. Y en tercero, pero no menos importante, a las personas que tendrían que asumir esos trabajos no realizados por el servicio de ayuda a domicilio, en muchos casos en el ámbito del hogar y sin remuneración, y que, como sabemos, en su inmensa mayoría serían mujeres. En relación con las desigualdades sociales, nuestro grupo lleva tiempo denunciando que la zona de la Begui, el anexo de la Begui en la que se acoge a familias con menores, no reúne las mejores condiciones para atenderlas. Pero no vemos que los presupuestos hayan tenido ninguna partida para su mejora, a pesar de que la ocupación de ese espacio es cada vez mayor. En los presupuestos de 2016 presentamos una enmienda para poner en marcha el programa Housing First, ya que tener un lugar en el que vivir es una condición indispensable para poder llevar a cabo una vida digna y para evitar que siga habiendo personas que hoy viven en la calle. El Gobierno municipal no apoyó nuestra iniciativa entonces, si bien este año la ha puesto en marcha. De cualquier forma, el alto número de personas que siguen viviendo en la calle hace que, a nuestro juicio, haya que ampliar el programa. Respecto a la sostenibilidad o la gestión de los residuos, el Gobierno municipal no ha avanzado mucho, como le he podido recordar antes. En realidad está retrocediendo. Como hemos dicho antes, en 2016 Donostia ha incrementado en 2 millones de kilos los residuos generados y se mantienen los mismos niveles de recogida selectiva. No nos extraña que no se esfuerce en esta materia porque, repito, lo que necesita una incineradora es menos recogida selectiva y más para quemar. Menuda papeleta les espera a la vista de la directiva sobre economía circular que la Unión Europea va a aprobar en breve. Hemos visto en numerosas ocasiones cómo cuestiones medioambientales son subordinadas a las cuestiones urbanísticas. Este ha sido el caso de Belartza, el caso de Viveros de Ullía. En la propuesta de presupuesto del Gobierno, el medio ambiente y la sostenibilidad no tienen, a nuestro juicio, el nivel de prioridad que merecen. Tampoco vemos que el Gobierno haga una apuesta por estudiar cómo ser autosuficiente en generación de energía, lo que supone que la dependencia al sector energético se perpetúa. Ganar en eficiencia energética es positivo, pero además hay que avanzar en la búsqueda de alternativas de generación local de energía renovable. En lo que se refiere a la nueva gobernanza, transparencia y participación ciudadana, tenemos una concepción diferente sobre estos conceptos de lo que tiene el Gobierno. El Gobierno considera que para adoptar una nueva medida de transparencia hace falta tener buenas razones. Creemos que debe ser justo al contrario. Más transparencia debe ser siempre la opción por defecto. Y paso a los distritos. Los distritos que diseñado la legislatura pasada, pues bueno, parece que por fin se van a poner en marcha en breve, pero no parece que vaya a estar a pleno rendimiento para el final de la legislatura, a pesar de que se nos había prometido que en septiembre iba a empezar a ponerse en marcha. Y a pesar de que nos consta que asociaciones y vecindarios están empujando al Gobierno para que funcione. El Gobierno entiende que transparencia es publicar en la web municipal una autovaloración complaciente del grado de cumplimiento de su acuerdo de Gobierno para la legislatura, o gastar cerca de 250.000 euros en una campaña de publicidad sin contenido concreto en 2 años, tan solo para crear la ilusión de que la ciudad no para. Mientras tanto, la ciudadanía no tiene fácil acceso a las comisiones o a la información pública que debería ser transparente. Y paso a las inversiones. Año tras año vemos como el Gobierno municipal, le vuelvo a decir, anuncia en los medios de comunicación proyectos estratégicos que luego no se materializa porque tampoco consigue realizar los ingresos que anuncia.
porque los ingresos, una parte de los ingresos que se incluyen en este presupuesto son también de difícil materialización. Por ejemplo, en 2016 no se ingresaron 13,9 millones de euros previstos para las parcelas de venta de parcelas e inmuebles, entre ellos Iyumbe, ampliación de Garbera o los aparcamientos del Chofre. Como consecuencia de la reducción de los ingresos, se dejaron de invertir 10,6 millones de euros como en materias como la impermeabilización de Sancho el Sabio, locales para asociaciones, la travesía Loyola o mantenimiento de puentes, entre otros. No obstante, esos ingresos sí que se anunciaron a bombo y platillo. Insistimos en que el informe del interventor sobre las cuentas para 2018 también advierte de que previsiblemente no se vayan a realizar algunos ingresos, como por ejemplo la venta de Belarcha 2, 5 millones de euros, la venta de la parcela de Daconea, 1,7 millones de euros, 7 millones de euros de gastos de capital que no se ejecutarán en 2018, lo que provocará que algunas de las inversiones que ya se han anunciado, pues evidentemente no se podrán realizar. Sobre los ingresos, no nos consta que el Gobierno esté haciendo nada para que se pueda aplicar una tasa a las pernotaciones turísticas, lo que podría suponer más de 2 millones de euros al año de ingresos. Tampoco está haciendo nada con el recargo del 150 en el IBI a las viviendas vacías, que además de perseguir que salgan al mercado, también supondría un incremento de los ingresos de más de 1 millón de euros. Y, lamentablemente, las mismas formaciones que comparten el Gobierno municipal van a pactar una rebaja fiscal con el Partido Popular a beneficio de las grandes empresas, que supondrá una merma de los ingresos forales y, en consecuencia, una reducción de la partida más importante para la financiación de los gastos corrientes de los ayuntamientos, el Fondo Foral de Financiación Municipal. Decir que, además, esta enmienda a la totalidad, bueno, nada más, ya termino. Eskerrik asko, eta orain EH Bildu taldearen txanda bere osotasuneko zuzenketa aurkezteko. Bien, si quieren jugar... Sí, de turno de 10 minutos para EH Bildu. Parece que este ayuntamiento nació en el 2015 y que no ha tenido pasado antes de eso. No sé, en realidad pensamos que lo que les toca es hablar de lo que van a hacer, hablar de su gestión y sobre todo les toca gestionar bien, más que hablar del pasado. Pero bueno, es una opción, les toca gestionar bien y es algo que no hacen. Y a nosotras, a la oposición, pues nos toca ponerles delante del espejo, recordarles cosas como Carlos I y cosas así, porque es que si no les ponemos ese espejo es que no se ven. Pero, y eso es que, bueno, de hecho les ponemos delante del espejo y en vez de arreglar su mala gestión, pues le ponen maquillaje, por eso le va bien lo del lifting, me imagino. Markitaine, eta zer gertatzen da, makillajea egiten, bai, hortan txapeldun. Markitainaren makillajeak baino ezin ditu gabeziak izkutatu, eta horregatik osoko zuzenketaren bidez, udal gobernuari eskatu diogu aurrekontua berriz ekartzeko, baina hobetu ondoren. Alegia, berregiteko ekarri duen egitasmo hau, faltan dituen gabeziei dagokienez trataera emanez. Ezeskoan oinarritu duzuelako zuen aurrekontuen egitasmoa, ezeskoan. Lehenengo esaskoa eman diozue lehenetsi behar diren gizartearen sektorerik ahulenak. Bigarren ezeskoa eman diozue interes publikoari, jarri duzuelako interes pribatua interes publikoaren aurretik. Hirugarren ezeskoa eman diozue oreka bilatzeari, beti esaten dugu, hiri honek bizitza izango du beti turismoaren inguruan, baina oreka bilatu ordez turistifikazioan ari zeate oinarritzen. Laugarren ezeskoa eman diozue mugikortasun iraunkorrari. Eta bosgarren ezeskoa eman diozue parte hartzeari. Y por tanto es necesario mejorar sustancialmente su proyecto de presupuesto porque repartiendo estos 445 millones lo que van a promover es un modelo de ciudad que no prioriza los sectores más vulnerables, a la par que no pone el interés público por encima del interés privado, que no se sustenta en
paliar los problemas de la turistificación, que no promueve la movilidad sostenible y un proyecto que además no se ha construido desde la participación. Eta krisian jarraitzen dugun ala ez, nola gustatzen zaizun horren beste lehen aldiaz hitz egitea, bagoazen lehen aldiaz hitz egitera. Aurreko agintaldian, 86,4 milioi gutxiagorekin, bai, aurreko gobernuak gai izan zen, benetan jartzeko sektorerik aulenak, zentroan, erdigunean, helburu eta apustu sendoa egin zuen zentzu horretan udalak eta alegindu horren fruito dira besteak beste egun irekita dauden gaueko edostia bezalako zerbitzuak edo orduan proiektatu ziren lehen arretako zerbitzu berriak. El gobierno de Eneko Goian no ha querido continuar con esa línea prioritaria de reforzar políticas sociales y se ha limitado a dar continuidad, y eso hay que decirlo, y dar continuidad es vivir de rentas. Y vivir de rentas, querer vivir de rentas, pues no es priorizar, es vivir de rentas. Y con un 10% de los y las donostiarras viviendo en riesgo de pobreza, y esa es una realidad que tenemos, y con 6.000 donostiarras necesitando todavía la RGI, y con cerca de 8.500 personas en paro, porque sí, tenemos unos niveles de empleo mejores que en otras ciudades, también depende con quién nos miremos, se lo dije el otro día en la comisión, señor Gasco. En empleo estamos mejor con una tasa más baja que en las ciudades cercanas y si mira usted al sur, que es lo que le gusta, pues claro, todavía muchísimo mejor. Pero como a este grupo lo que le gusta es mirar al norte porque nos parece que es más referencial, porque no solamente hay que tener menos tasa de paro, sino que hay que tener quienes están trabajando un empleo digno, un empleo de calidad, porque cada vez más nos está pasando que las personas tienen empleo y con ese empleo no consiguen llegar a final de mes y con ese empleo siguen necesitando ayudas sociales y con ese empleo, por más que algunos ven bueno, pues que todo va maravilloso, las necesidades sociales cada vez son más amplias. Y el peso de las partidas destinadas a políticas sociales, y es que lo diremos las veces que haga falta, porque es que las matemáticas, se lo dijo mi compañera claramente el otro día y lo vuelvo a repetir hoy, las matemáticas no fallan. O sea, y lo que baja disminuye y eso es así. Y en el 2015 el peso era de 6,63. En el 2016, cuando se estrenan ustedes, baja a 6,33. Este año bajaron a 6,31 y el año que viene todavía baja más, ya baja a 6,17. Bien, pues si se quiere impulsar una Donostia realmente basada en esa cohesión social que tanto dicen, basadas en la garantía de derechos y de desarrollar políticas coherentes con ello, pues eso hay que verlo en el presupuesto, eso hay que verlo invirtiendo en nuevos programas. No vale solamente con continuar lo que tenemos. Bastaría, o sea, faltaría más. Es que eso es el mínimo minimorum que decían en mi tierra. Lo que sí se ve es cómo ponen el interés privado por encima del interés público. Y bueno, pues hori nun ikusten da, pues hori ikusten da adibidez garberarekin. Eta gauza bada ematea lizentziak dauden lekuan, eta beste gauza bada alfombra gorria jartzea. Zuek horretan asko dakizue. Donostiarren 70%ak behorrezkotzat jotzen ez duen proiektu bat, 2,14 batekin puntuatu zuten 10 punturen artean, suspentsori gorriena jaso duen egitasmo bat, hori ari zeate bultzatzen. Eta herritarrek zergatik puntuatu zuten horren baju? Ikusten dutelako zer gertatuko dan, ikusten dute zer datorren, ikusten dute merkataritza txikia eta gertuko merkataritza bultzatzeko bidea ez dela hori. Ikusten dute interes pribatua, interes publikoaren aurretik jartzen denean zer gertatzen dan. Belartzakoa ere da beste adibide bat, eta, bueno, etxe bizitza turistikoak erregulatzeko ekarri dezuten araudia bada beste bat. Eta hori lotuta dago, hirugarren puntuarekin, turismo politika orekatu baten ordez
turistifikazioan oinarritzen ari zeatela esaten degulako, eta hor daude datuak aurrekontuetan ez da antzematen horri buelta emateko asmo handirik, izan ere adostu behar izan duzue PP-rekin horren inguruan. Aurrekontuaren egitasmoan etxebizitzari problematikari aurre egiteko proposamenak txertatu ordez, eta hori beharrezkoa da turistifikazioaren alde negatiboak nolabait orekatzeko, hortan hastu zeate. Gabeziaren nabarmena da mugikortasunari dagokionez, mugikortasuna iraunkorraren aldeko aposturik ez da ikusten, kontrakoak. Hori bai, metroaren apostuak, abiadura handiko trenaren inguruko apostuak hor bai, baina gero ailegatzen denean mugikortasun iraunkorraren momentua hor ez da ikusten. Son algunas cuestiones puramente simbólicas, las cantidades que han destinado a aparcamientos, no hay carriles bicis, no aparcamientos de bicicletas, y el puente de Astiñena ahora es la excusa para que no haya el autobús en Morlands o el proyecto para San Antonio. En eso, pues suspenso les dieron en meter el metro debajo de la Concha, la gente no lo ve, lo que sí ve es la necesidad de reforzar otro tipo de cuestiones que harían una movilidad sostenible enganchando las distintas redes de trenes y autobuses y servicios públicos que tenemos en transporte, pero que están cada uno por su lado, y eso pues no puede ser. Y bueno, ya de los presupuestos participativos es que, no sé, de los presupuestos no participativos, que al final acabamos confundiéndonos, pues, ¿qué vamos a decir? Ez duzue hitza bete, eta ez baduzue hitza bete, baina nola sinistuko duzue gaur ekarri dezuten honea bete egingo duzuela. Hau ez da Donostiarren neurriko aurrekontua, argi eta garbi esan dugu, horregatik guztiagatik aurrekontua itzuli eta Donostiaren neurriko aurrekontuak ekartzeko eta hobetzeko eskatzen dizuegu, eta hori ondo legoke herritarrekin batera egitea zen. Bukatzen dut, nahazten ari zeate, demokrazian egin behar den gauza bat, eta dela jendearekin egon, ateak irekitzea aurrekontu partartzaileak egitearekin. Gauza desberdinak dira. Bai, eskerrik asko, orain gainontzeko taldeek daukate txanda, eta denengo 5 minutuz talde popularrak. Eskerrik asko berriro alkate jauna, ez ditut erabiliko, 5 minutos, esaten den. Bueno, el Partido Popular no va a respaldar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Irabazi ni por el Grupo EH Bildu. Obviamente porque nosotros también teníamos la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad y no la hemos presentado. Lo que hemos intentado hacer es, si bien pues hay cuestiones que creemos que son mejorables en la gestión del equipo de gobierno, y así lo manifestamos en el debate del Estado de la ciudad, creemos que el debate que estamos hablando ahora mismo es la herramienta de gestión del ayuntamiento, y con mejor o peor, pues hemos intentado plasmar qué cuestiones creíamos que le faltaban o se podrían mejorar en este presupuesto. Hemos intentado y hemos transaccionado pues una serie de enmiendas que las veremos posteriormente, y ese ha sido un poco el proceder del Grupo Popular, tanto en el año anterior como el anterior, en el año 2016 como en el año presente en el que estamos, en el presupuesto del 17. No, estamos en el 17 y ahora vamos a hacer lo mismo para el 18, o sea, los 2 años anteriores. Y bueno, pues por eso mismo le vamos a defender lo que hemos presentado nosotros y no vamos a respaldar las 2 enmiendas a la totalidad, y además tendrá que ser el Gobierno, porque de hecho la enmienda a la totalidad va dirigida al proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno. Posiblemente nosotros hubiéramos hecho otro presupuesto que tendría muchas similitudes y otras no, pero no nos toca a nosotros defendernos de las 2 enmiendas a la totalidad. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bueno, aunque sea en 5 minutos, que es la... Damos paso al Partido Socialista. Porque ni siquiera he entendido las enmiendas a la totalidad. No es que vayamos a votar en contra, es que no las llego a entender y creo sinceramente que no tienen base ni fundamento para ser presentadas. Y voy a intentar explicarme.
Vamos a ver, si dice que en democracia lo importante es escuchar. En democracia lo importante es que cuando uno se ha presentado a las elecciones con un programa electoral y ha tenido el refrendo de la ciudadanía, como este Gobierno, que tiene más del 50% de los votos de los ciudadanos de San Sebastián, lleve adelante su programa de Gobierno y sus propuestas. Eso es democracia. Sería curioso, y se lo dije en comisión, señor Almiral, que aquí el Gobierno del PNV y del Partido Socialista, siendo el primero y segundo partido, trajeran el programa electoral de H. Bildu. Llamaría muchísimo la atención, no parecería muy lógico. Otra cosa es que si no hay enmiendas a la totalidad, compartamos parte de la visión de la ciudad y podamos sumar. Pero ni Irabasi ni Bildu han estado en esa predisposición. Ustedes no tienen voluntad de dialogar y de acordar. Ustedes vienen con enmiendas a la totalidad para hacer sus discursos, saben que no tienen ninguna posibilidad de éxito y no están preocupados de la mejora de los ciudadanos en algunos aspectos concretos. Porque si quisieran realmente y les importara, hubieran retirado las enmiendas a la totalidad y hubieran negociado las enmiendas parciales, porque este Gobierno ha estado dispuesto a negociar con ustedes. Pero ustedes han exigido unas condiciones que eran imposibles. La segunda, y me voy a intentar centrar en varias cosas. Señora Martín, los salarios públicos en este ayuntamiento son muy superiores al 30%, porque Debus, Fomento, Deportes, Turismo o Cultura, entre otras, son todas sociedades públicas al 100%, donde el peso de los salarios es muy superior y no está contabilizado en la página 23 del tomo 1. Con lo cual, una cosa es el 30% de la administración municipal y otra cosa es el total de los empleos públicos y de calidad que prestamos. Y es mucho más alta. En Debus igual llega al 85% del total del presupuesto, que es más de 40 millones de euros. En cultura, en deportes, y están ustedes en todas esas sociedades. Con lo cual, hagamos las intervenciones en términos generales y hagamos los discursos construidos sobre los mayores hechos reales. Segunda, señora Almiral, son datos oficiales y puede que usted no los conozca, no tengo ningún problema. Los perceptores de RGI a 30 de noviembre son 3.835, no más de 6.000, como acabo de escuchar. Los perceptores de RGI, que igual ha sido un lapsus entonces, pero es lo que se ha señalado, los perceptores de RGI son 3.835. ¿Son muchos? Sí, pero son muchos menos que hace un tiempo. Y segundo, una parte muy importante son personas mayores de 45 años y viudas con pensiones muy bajas. También lo digamos, que esa sí debe ser una preocupación que compartimos probablemente y que tendríamos que mejorar y trabajar entre todos. La tercera, el tema de la vivienda, esas preocupaciones de la vivienda. Y se dice este Gobierno. Yo voy a dar algunas cifras para ver el esfuerzo inversor, porque cuando se dice ¿dónde van las inversiones? ¿Dónde va el gasto? Txomin Enea, el ecobarrio, en todo lo que supone de inversión municipal. ¿Saben cuántos millones de euros supone la inversión en Txomin Enea para poder construir esas 1.200 viviendas en este momento? Más de 43 millones de euros. Este ayuntamiento está invirtiendo más de 43 millones en las infraestructuras, equipamientos, urbanización y en la compra del suelo para poder llevar adelante el desarrollo de un barrio de viviendas de dignidad y de calidad como es el ecobarrio de Txomin, además de lo que dan otras administraciones. Lo que recoge el presupuesto para actuaciones de Etxegintza y en el tema de la vivienda. En este momento, los 55 alojamientos de Intxaurrondo, las 162 viviendas de VPO en Txomin, los 37 de Jolastoquieta o los 70 de viveros de Ulia supondrían una inversión de más de 32 millones de euros. Nada más y nada menos. Pero es que las inversiones a proponer para los próximos años en el presupuesto están las viviendas de Iarra o los 700 apartamentos excepcionales que suponen más de 56 millones de euros de inversión en el tema de la vivienda. Se podrá decir que se hace poco, que es mejorable, que es mejor hacer en otro sitio, pero lo que no se puede es no reconocer las cifras y los hechos. La tercera, se hablaba de la rehabilitación de viviendas. Yo entiendo que la señora Martín, como no estuvo en la legislatura pasada, pues no tenga todas las comparativas. Pero este Gobierno, en sus borradores de presupuestos, ha duplicado en el 100% lo que venía en años anteriores. Más del doble. Y vamos a acercarnos casi, y voy concluyendo, a los 3 millones de euros en inversión con respecto a la rehabilitación. Por lo tanto, sinceramente, creo que sus enmiendas a la totalidad no se sujetan a la realidad de los hechos y no han tenido voluntad de acordar ni de dialogar.
Eskerrik asko. Orain talde jeltzalearen txanda. Muy bien, pues efectivamente, tanto EH Bildu como Irabazi presentan enmiendas a la totalidad. He de decir que, como comenté en comisión, la enmienda de Irabazi es más posibilista, más positiva. Lógicamente no coincidimos, obviamente no sorprenderé a nadie si digo que votamos en contra, como es obvio. Nos preocuparíamos tanto Amaya como yo si votásemos a favor ambos, porque es obvio, ¿verdad? No merece ni comentario. La enmienda de Bildu, sin embargo, es catastrofista, bueno, como toda la intervención de hoy en día. Sin embargo, el PP efectivamente pues, ha optado por aportar lo que se ha podido, negociar lo que se ha podido. Lógicamente, pues con nuestras diferencias hemos transaccionado diferentes cuestiones. He de señalar que también, pues de manera más limitada, pero con Irabazi hemos podido transaccionar algunas enmiendas, luego las comentaremos. Sin embargo, Bildu pues no quiso. Entonces, como no quiso, pues bueno, pues en esto, pues como pasan muchas cosas, los acuerdos son cosas de dos, y si no quiere, pues nosotros tampoco, lógicamente, vamos a poner sus planteamientos. Pusimos nuestros planteamientos, ofrecimos algunas mejoras, algunas transacciones, que no fue posible. Pues no fue posible, no pasa nada. Nosotros, oye, tenemos, en fin, la confianza de los ciudadanos y, por lo tanto, tenemos la gestión, la obligación de hacer unos presupuestos y de ejecutarlos en su momento. Los nuestros, lógicamente, como digo, con las mejoras pues que hemos ido acordando, pues, en fin, con todas las limitaciones que un presupuesto tiene. Bueno, habla EH Bildu, pues habla de que no hacemos, no trabajamos para los sectores más vulnerables de la sociedad. Y dice, la realidad no se puede ocultar. 6.002 tierras reciben la RGI, efectivamente, pero menos que antes. Personas en paro, 8.500, menos del 10%, no sé si son los datos, me da igual, menos que antes. Esto, efectivamente, bueno, no es que sea solamente porque nosotros lo hagamos bien, que también, pero algo se influirá. Es decir, esto no puede pasar que cuando está mal es porque hacemos mal nosotros y cuando está bien solamente es virtud del resto. Pues no, nosotros nuestro granito de arena, pondremos y, por lo tanto, pues efectivamente la realidad no se puede ocultar. La cosa va mejor. ¿Es lo deseable? No. ¿Es la situación de los países nórdicos? No. ¿Tenemos los ingresos de los países nórdicos? No. Pero bueno, vamos mejorando. Antes lo teníamos más sureños, ahora los tenemos más norteños, efectivamente. Así es la cosa. Habla de la cohesión social. Donostia es de las ciudades, de las importantes, desde luego, de las que mayor cohesión social tienen, donde las diferencias de ingresos entre los que más tienen y los que menos tienen, pues es menor. Esto es así de constatable. Otra de las cuestiones que habla es del tema de los abonos deportivos. Bueno, he de decir que de las tasas, ingresos de todos, pagamos prácticamente el 50% del coste de los abonos deportivos. Si eso no es hacer un esfuerzo, pues no sé qué esfuerzo habrá que hacer. La cuestión más criticable de todas, cuando ya se habla, dice, el presupuesto tiene dificultades para incorporar la perspectiva de género. Yo, claro, cuando esta es la única vez en la que este documento de 90 y tantas páginas se incardinó en el proceso de elaboración del presupuesto, se entregó en el momento de la presentación del presupuesto a los grupos municipales, la primera vez. En las anteriores, nosotros, otros no, pero nosotros las veces pasadas lo conseguimos encardinar en el proceso de la comisión al día de hoy. Ahora no, sin embargo, hemos podido, porque nos hemos empeñado en ello, lo hemos, como digo, incardinado en ese procedimiento, y quiero leer la conclusión. Esta conclusión no es nuestra, es de las técnicas que hacen esto. Y dice, como resultado del proceso abordado en 2017, estábamos nosotros, ¿verdad?, se han recogido mejoras en los presupuestos municipales que han permitido incrementar el porcentaje de gasto transformador del mismo, entendiendo como el gasto que contribuye a romper las estructuras básicas sobre las que se asienta la desigualdad de género, así como a desmontar los mecanismos que constituyen y reproducen dicha desigualdad. Efectivamente, en el 17 fueron del 0,38, en el 18 fueron 0,41. Puedo entender, como dice Irabazi, que esto podría ser mejorable. Podría ser mejorable, pero bueno, vamos dando pasos en ese sentido. Lo que hay que hacer es reconocer que efectivamente se ha mejorado y efectivamente los propios técnicos de igualdad pues lo reconocen de manera explícita por escrito. Se habla también en la enmienda a la totalidad del famoso centro comercial de Garbera. Y claro, pues también lo dije en la comisión, claro, lo que no podemos poner es poner puertas al campo. Claro, si nosotros no hacemos algo, pues Lidl hace en Hernani, vamos, nada, justo bajas allí la cuesta y ahí mismo, donde empieza Hernani, nos ponen un centro comercial, que será, según su perspectiva, de entender que sea tan criticable como esto, pero bueno, no, parece que no, eso está bien, lo nuestro, sin embargo, no.
Apartamentos turísticos, bueno, ¿qué vamos a decir? Apartamentos turísticos, nosotros vamos a hacer una regulación para ordenar esto de manera muy equilibrada. Y bueno, se habla de muchas cosas más, no me va a dar tiempo y bueno, termino aquí. Bai, eskerrik asko, orain izteko txandak dauzkagu eta denengo irabazi taldeak dauka izteko txanda. Pues no. Turno de cierre para Irabazi taldea. No hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Las razones son varias. Estos no son los presupuestos que necesita Donostia. ¿Por qué? Porque no son unos presupuestos que ponen en el centro a las personas. Son unos presupuestos que han desaprovechado esta mejor situación financiera de la que goza el ayuntamiento para invertir en el bienestar de las personas. En ese sentido, ha sido una oportunidad desaprovechada. No apoyamos estos presupuestos porque no ponen el foco donde más hace falta. Gasto social, pierde peso, sostenibilidad, igualdad, empleo o cooperación. Pone el interés privado por encima del público, ya se lo han dicho antes, con ejemplos como Garbera. Y por otra parte, no podemos dar nuestro apoyo a unos presupuestos que no se han caracterizado por la participación a la hora de gestionarlos. Es necesario que hagamos unos presupuestos desde la ciudadanía para la ciudadanía. En eso hay que avanzar y es necesario que tengamos unos presupuestos participativos de cara al año que viene, porque desde luego los de este año no los han sido. Tampoco podemos apoyar unos presupuestos que basan gran parte de sus ingresos en aumentar impuestos que afectan a todos los hogares cuando la renta media disponible de estos no ha subido en ninguno de los barrios de Donostia. Es decir, impuestos que pagamos todos y todas por igual, independientemente de nuestro nivel de ingresos, como pueden ser las tasas de residuos o el saneamiento. Y, sin embargo, rechaza subir la presión fiscal donde sí se podría hacer, en el IAE, que es decir, aquellas empresas que facturan más de 1 millón de euros por su actividad económica. Ahí no se les ha tocado un duro. Sobre el nivel de ejecución, ya se lo comenté en la Comisión de Hacienda, pero tendrán que reconocer que es bastante mejorable. Y, bueno, se dice que se apuesta por la innovación en el empleo, que está subiendo el empleo, pero saben, igual que yo, que la creación de empleo en esta ciudad mayormente se está sustentando en la precariedad y temporalidad. Por todas esas razones, vamos a presentar esta enmienda a la totalidad y no vamos a apoyar el proyecto de presupuestos. Bai, eskerrik asko, orain izteko txanda, EH Bildu taldeak. Aurrekontu honek hobetzeko puntu asko ditu, hobetu behar du etxebizitzan, hobetu behar du enpleguan, hobetu behar du politika sozialean, hobetu behar du mugikortasunean. Eta, horiek danak dira hobetzeko puntuak eta gero daude ahaztuak. Hezkuntza, parte hartzea, berdintasuna, euskera, lankidatza, etengabe ahaztu egiten dituzuen gaiak. Erantzukizunez jokatzea eskatzen zaizue. Porque, dicen, el año pasado les tendimos la mano, hicimos algunas transacciones, en fin, nada para echar cohetes. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado ha sido que ustedes no han cumplido lo que quedamos. No son ustedes de fiar. Entonces, no sé, o sea, si les parece que lo que hemos traído, y desde luego no tenemos ninguna duda de que lo que hemos traído es una alternativa integral, pues ahí las tienen, porque dice que tienen voluntad de acuerdo. Hemos tenido que traer hasta una propuesta de cambio de norma para que luego nos den cuenta de las cosas que se concretan, cómo se van haciendo, porque ustedes no cumplen. Y ya que les gusta recordar el pasado y tal, se nos olvida que
esos 10 millones de Txomin vienen del 2010, pero yo le voy a recordar algo también, y también está en el informe, en ese informe que ha leído usted en el mismo. Dice, el proceso para elaborar presupuestos con perspectiva de género arrancó en junio del 2013 y a partir de ahí explica muy bien cómo han llegado ustedes aquí. Pues solo faltaba, pues menos mal que pusimos las piedras angulares de lo que era la perspectiva de género y de lo que eran los presupuestos de participación. Oiga, en 2 años se lo han cepillado, en 2 años. Bai, eskerrik asko. Orain bozketara pasatuko gera eta esaten didate EH Bildu taldeak nahi duela bere Vamos a pasar a la votación. bozkatzea. Hala da, bai, bueno, bada badin bada, lehenengo irabazi taldearen osotasuneko zuzenketa bozkatuko dugu, osotasuneko zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldeak aurkezten duen osotasuneko zuzenketa, aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dira beraz osotasuneko zuzenketak onartzen, eta aurrekontuaren eztabaidarekin jarraituko dugu, jadanik ja aurrekontua egongo dela jakinda. Urrengo blokea izango ditzateke, eduki ekonomikorik gabeko zuzenketak eta aurrekontua erabiltzeko udalarauari eginiko zuzenketa jasotzen dituen eztabaida, eta horretan proposamenak egiten dituzten taldeek izango dute 5 minutuko txanda, eta lehenengo taldea irabazi taldea izango da. Eskerrik asko, lehenik eta behin esatea ez dudala. Irabazi taldeak izango ditu 5 minutu bere proposamenak aurkezteko. Pues hemos presentado 2 enmiendas sin sentido económico. La primera gira en torno a los viveros de Ulia. Como ustedes saben, toda esta oposición se ha posicionado en contra de que se lleguen a hacer apartamentos para jóvenes en una zona como Viveros de Ulia, que tiene un gran valor social, un gran valor paisajístico. Y el sentido de esta enmienda es ciertamente quitar que la parcela tenga que ir ubicada en Viveros de Ulia y, sin embargo, cambiarlo por Morlands, porque pensamos que hay otros alojamientos dotacionales donde se podrían ubicar perfectamente estas parcelas que se quieren construir sin cargarse este proyecto de participación vecinal y este proyecto ecológico. Y, por otro lado, tenemos otra enmienda en la número 3 sin sentido económico, que es simplemente un cambio de nombres, pero nos ha parecido más procedente poner clubes de remo en el título de partida más que un solo club de remo. Eskerrik asko. Bai, urrengoa talde popularraren txanda. Urrengo proposamena PP taldeak egingo du. Bueno, el Partido Popular ha presentado 6 enmiendas sin contenido económico. La primera de ellas tiene que ver con la parcela de Viveros de Ulia y, al igual que ha presentado el grupo Irabazi, creemos que es conveniente que este ayuntamiento construya apartamentos para jóvenes, pero no vemos adecuada la ubicación que plantea el equipo de gobierno. Por tanto, proponemos que estos apartamentos se construyan en la parcela de Morlands. Asimismo, la segunda enmienda, en el presupuesto que ya hoy se va a aprobar, hay diferentes partidas económicas que tienen que ver con la zona de San Bartolomé. Una de ellas habla de repavimentación y el Partido Popular está de acuerdo con la repavimentación de San Bartolomé, pero también creemos, y ya hemos debatido en este pleno en diferentes ocasiones, y han sido aprobadas 2 mociones de control, solicitándole al equipo de gobierno que modifique la ordenanza que califica de zona saturada el ámbito de San Bartolomé. ¿Por qué? Porque ya el ámbito de San Bartolomé no tiene nada que ver con aquella época en la que
efectivamente la zona en la calle San Bartolomé estaba saturada. Hoy en día la calle San Bartolomé pues está bastante abandonada, deja bastante que desear, y en la zona de San Bartolomé, de hecho, en los próximos 2 años, pues bueno, se van a ubicar alguno que otro establecimiento hotelero, y si queremos realmente revitalizar y despejar el centro y la parte vieja, pues tendremos que hacer esa apuesta por quitar la calificación de zona saturada en la zona de San Bartolomé. Y acabo de ver, porque aquí de repente también te pega sorpresas, que esta enmienda va a ser aprobada. Yo no lo sabía hasta hace un segundo. Así que nos alegramos de que se dé cumplimiento vía presupuestos a las mociones de control que se han aprobado en este pleno. Por otro lado, también presentamos una enmienda que es sin contenido económico, pero que también tiene contenido económico en la parte de enmiendas de contenido económico, en la que este ayuntamiento apuesta por hacer una aportación vía económica de 300.000 euros al contrato de alquiler de la bicicleta pública. Y claro, la bicicleta pública se contrató con una serie de condiciones pues ya hace una serie de años y no está cumpliendo con las expectativas que dice ese contrato. Con lo cual nosotros consideramos que dejamos abierta la partida para que se estudie y se saque un nuevo pliego, pero que realmente cumpla con las necesidades de servicio público de bicicleta que queremos en este ayuntamiento, y es que las estaciones de alquiler de bicicleta no solo estén en la parte llana de la ciudad, sino que también estén en los barrios altos de nuestra ciudad. La cuarta enmienda sin contenido económico tiene que ver con los postes de recarga de los vehículos eléctricos, que también he visto que va a ser aceptada en este pleno, con lo cual pues nos alegramos de ello, porque cuando vamos a visitar otras ciudades pues vemos y estudiamos y valoramos, y creemos que si queremos copiar de los que lo hacen bien, pues en este presupuesto teníamos una dotación presupuestaria de 50.000 euros para que este ayuntamiento fuera quien pusiera los postes eléctricos. En esta ciudad tenemos unas grandes empresas que además forman parte del clúster de Smart City de la Sociedad de Fomento, que serían capaces de hacerlo, de instalar esos postes, y que fueran ellos quienes explotaran la gestión de la recarga del vehículo eléctrico. Para lo cual, pues obviamente, este ayuntamiento pues tendrá que elaborar los pliegos para poder llevar a concurso la licitación de este servicio. La quinta enmienda a la totalidad, bueno, es un tema. Bueno, en el plan de evacuación que se presentó en este ayuntamiento para la zona de Igueldo, bueno, pues tiene diferentes zonas de evacuación donde en caso de que ocurra algún tipo de incendio o haya que desalojar, pues una zona bastante complicada de San Sebastián, pues uno de los puntos de encuentro es Buenavista. Y claro, pues Buenavista resulta que no tiene cobertura. Entonces, si vamos a juntar a un grupo de gente que se supone que está en un estado de emergencia y no vamos a podernos comunicar conforme es debido, pues crea una serie de dificultades. Simplemente trasladado por los vecinos de la zona. Y nosotros así lo hemos puesto. Y otra de la última enmienda, que ya se me acaba el tiempo, habla de adaptar 15 taxis, y nosotros, bueno, habíamos hecho también una enmienda de contenido económico porque creemos que se pueden adaptar más de 15 taxis, con lo cual la numerología de 15, pues si son 20, pues bienvenidos sean, y si son 23, pues también. Gracias. Eskerrik asko. EH Bilduren txanda orain. Turno para EH Bildu. Lehen arestian esan bezala, 2017ko aurrekontuen proposamenak gabeziak dituenez, osoko zuzenketari bidea itxita. Talde honek ia 200 zuzenketen bidez alternatiba integrala osatu dugu. Alternatiba integrala Donostiaren eta Donostiarren neurrira izan daiteken aurrekontu bat eraikitzeko, eta gutxienez ekarri duzuen proposamena nabarmen hobetuko lukena. 184 zuzenketa partzial, benetan aurrekontu errealistagoa egiteko. Zeren baldin badakigu inbertsioak hain luze direla, horren beste tardatzen dutela, que tienen unos procesos de maduración tan eternos que no son vinos del año, deben ser reservas, pues
actúen ustedes en consecuencia. 194 enmiendas elaboradas, pues recabando también la opinión y la información de numerosos agentes sociales, colectivos, y teniendo en cuenta también aquellas cuestiones que se recogieron en los anteriores presupuestos participativos, y de ellas hay 11 sin contenido económico y una a la norma. Eta eduki ekonomikorik gabeko zuzenketen sartu aurretik, aipatuko dut berriz lehen esan dezeo zer, 13. Zuzenketa dala arauari egiten zaion zuzenketa eta hitzez hitz honela esaten duena. Arau honek ondo adierazten duelako, hemen falta izan den akordiorako oinarri funtsesko bat, hobeto esan da, oinarri funtsesko bat, konfiantza. Eta horren faltan arauak egin behar du lana. 3. xedapen gehigarria, aurrekontuan onartutako zuzenketei jarraipena egitea. Dice la enmienda número 13 a la norma que se le solicita al Gobierno municipal que informe cada 3 meses en la Comisión de Hacienda del estado de ejecución de las enmiendas aprobadas. Hasta esto hay que llegar. Bueno, zeintzu dira eduki ekonomikorik gabeko zuzenketak. 12 ekarri ditugu, ez ditut azalduko, bakarrikan aipatuko ditugu, zen denborak ez du gehiagorako ematen. Lehen alitzateke ceder la información sobre viviendas vacías que poseen los bancos en Donosti para llevar a cabo un trabajo que se puede hacer desde Etxegintza con ellas. Hurrengoa da inbertsio eta gastuak egiteko irizpideak beti ere pertsonengan zentratzea, erabakiak hartu behar direnean. Hurrengoa oinezkontzako pasabide berriak egiten dienean beti ere 0 kotan jartzea. La siguiente es poner como máximo de frecuencia en los servicios de autobús de bus media hora. Todavía hay líneas que están por encima de esa media hora y hay que conseguir rebajar esos tiempos en los servicios. Ampliar el servicio de bici a barrios altos y al este de la ciudad, ahí coincidimos también con algún otro grupo. La siguiente sería profundizar en la implementación de las cláusulas sociales, porque es algo fundamental. Estamos teniendo desencuentros en esta cuestión y estamos en un momento muy importante para hacer seguimiento de dichas cláusulas. Queremos recordar especialmente a Noeta y Txomin. 8. Izan dira murrizketen inguruan dekretoak, Rajoyren dekretuak deitu izan direnak, eta ezarritako inposaketei aurre egitea beharrezkoa jotzen dugu. Hauetako batzuk ekarri genitun iaz ere, uste dugu aurten oraindikan indarrean, 2018an oraindik indarrean egon beharko direla. Bukatzen dut, 9. bretxako arraindegia osorik izatea zerbitzu publiko eta komunitarioak emateko. Hurrengoa, udal hartzai bate historikoan uste dugu lan importantea egin daitekela luzaro kutsatuei dagokienez. Ez dugu lortu hau behar bezala garatzea aurten, espero dugu datorren urtean lortzea. 11. nola ez, partaidetzerako aurrekontuak ziurtatuko luke. Y la última, creemos que es importante tomar acciones para proteger a la ciudadanía de la subestación eléctrica situada en Santa Bárbara, en el barrio de Alza. Bai, eskerrik asko, orain gainontzeko taldeek daukate hitza, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo lo primero que quiero destacar es que algunas de esas enmiendas se titulan enmiendas sin Turno para el PNV. Económico claro. Esto es una gran anormalidad este presupuesto porque, no sé, hay alguna de ellas, yo lo voy a destacar. Lógicamente, esas vamos a votar por sistema, estemos de acuerdo o no, que no, porque no puede ser, es una enmienda sin contenido económico, de tipo político, de tipo orientativo, pero no pueden ser aquellas que tienen efectos económicos. Voy a intentar explicar, al menos las que nos dé tiempo, porque no sé qué tiempo me dará.
Y Irabazi, efectivamente, su primera enmienda habla de cambiar la ubicación Viveros de Ulia por Morlas. Bueno, esto se ha comentado, se ha votado aquí en diferentes ocasiones, no vamos a aceptarla, como es obvio. Igualmente, la segunda de las enmiendas de Irabazi, pues bueno, creemos que va, no sé, no acierta porque lo que va es en contra de la trainera donostiarra, de la que estamos muy satisfechos, porque claro, se le da a Raúl calle arriba porque, en fin, porque es la trainera que queremos que Donostia tenga y por eso es a ellos y no a cualquier otro club de remo. Queremos que haya una trainera unificada. Por parte del Grupo Popular, la primera de ellas también es de Viveros de Ulia. Lógicamente vamos a votar que no. Efectivamente, las zonas saturadas entendemos que es una cosa viva. En un momento de saturado, deja ese saturado, pues se saca de saturado y vamos a votar que sí. La enmienda número 3, la del alquiler de bicicleta, entendemos que tiene contenido económico, por lo tanto vamos a votar que no, como digo, aunque podamos estar de acuerdo. La enmienda número 4, relacionado con las empresas del sector para hacer el vehículo eléctrico, un convenio, esa vamos a votar que sí. La relacionada con la cobertura de la antena de telefonía de Buenavista, pues entendemos que no es algo que sea del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no puede hacer nada con esa antena, vamos, aparte de llamarle a quien sea para que la mejore, pero vamos, es una cuestión de las compañías telefónicas. Nosotros no vamos a invertir, desde luego, en cobertura telefónica. Sería, vamos, un verdadero desatino. La relacionada con el tema de los taxis, entendemos que también tiene contenido económico y también vamos a votar que no. En relación con Bildu, si me da tiempo a explicar al menos algunas. La que está relacionada con emplear criterios centrados en las personas, en inversiones y gastos, bueno, eso es tan obvio que no sé, pero vamos a votar que sí, aunque es obvio que cuando ejecutamos inversiones o gastos lo hacemos teniendo en cuenta la calidad de vida de las personas. La de la cuota cero pasos peatonales, es decir, que aquí había una discrepancia importante entre la versión en castellano y la versión en euskera. La versión en euskera hablaba, y entendemos que es la buena, y por eso vamos a votar que sí, de las nuevas actuaciones. La de castellano, sin embargo, habla de urbana, o sea, no tiene ese sentido de nuevas actuaciones. Entendemos que la que a mí me explicó Josu, además, eran nuevas actuaciones, por eso vamos a votar que sí, pero con ese sentido. Y quiero hacer esta matización porque es importante. Respecto a lo del autobús, hombre, eso de que a pesar de que hay muy pocas, o no sé, creo que debe haber una o alguna, pero eso es una enmienda clara de contenido económico. Si en vez de tener una frecuencia tiene otra frecuencia, eso cuesta dinero y, por tanto, el contenido es económico. Si la aprobáramos, que no lo vamos a hacer, tendríamos que dotar de fondos, cosa que, como digo, no vamos a hacer. Igualmente pasa esto mismo con el tema del servicio de bici en los barrios altos y el este de la ciudad. Esto tiene coste. Si se hace, tiene coste. Por lo tanto, estos son de contenido no económico. Por lo tanto, no la podemos aprobar, aunque vayamos incluso a hacerlo, pero no estamos de acuerdo en ese tipo de medidas. Respecto a lo que hace relación a los decretos relacionados con el personal de Rajoy, bueno, pues lógicamente votaremos que sí, pero siempre, como es obvio, lo vamos a hacer en el ámbito de la legalidad vigente. Esto es obvio, no podemos saltarnos a la legalidad. No creo, tampoco se nos pide en la propia enmienda y por eso vamos a votar que sí. Se han hecho las OPEs con un criterio generoso que se han podido hacer y eso lo vamos a seguir haciendo. La relacionada con el edificio de pescadería, pues bueno, y aquí también ya sabes, se ha discutido varias veces también en este pleno respecto a cuáles son los usos. Va a haber usos muy importantes públicos, usos sanitarios, usos deportivos, pero va a haber otra parte que no va a ser de ese tipo de servicio y por tanto tenemos que votar que no. Bueno, y en fin, se ha terminado. Se acabó el tiempo. Y las que quedan, pues se irá viendo lo que se vota. Bueno, orain izteko txanda, denengo Irabazi taldeak dauka, ez du erabiliko. Jarraian talde popularrak, bai? Bai, labur. Claro que las enmiendas sin contenido económico luego sí tienen contenido económico, pero por eso mismo le he dicho que hay algunas enmiendas sin contenido económico que estamos tratando. Turno para Miren Albistur. Ha ordenado el debate, pero que luego tienen su enmienda correspondiente en la parte con contenido económico. Era tan sencillo como aprobar las dos, porque contenido económico, el caso de las bicicletas ya lo tiene. En el caso de, sin embargo, para el convenio de los vehículos eléctricos,
pues sí lo han aceptado, pero también tiene contenido económico, porque también tiene una reducción dentro de lo que son las enmiendas con contenido económico. Con lo cual, bueno, pues yo entiendo su discurso, porque ya sé que hay que quitar de aquí para poner allá, pero, por ejemplo, en el caso de los vehículos, de los postes de recarga, sí tiene un contenido económico y sin contenido económico, y ha sido aceptada la de las bicicletas. El caso del contrato de la bicicleta no ha sido así, con lo cual, bueno, pues es un argumento que ustedes tienen mayoría, que pueden decir lo que quieran y lo van a decidir, vaya. Nada más. Bai, eskerrik asko. Ixteko txanda orain, EH Bildu taldeak. Bai, Turno para Bildu. zuk eduki ekonomikoa dute eta zuzenketa ekonomikoa ere badute. Gogoratzen ari naiz, zuzenketa ekonomikoak adibidez badaudela aurrekontu partartzaileak ziurtatzeko, zuek kendu zenuten diru bat guk berriro jarri degulako. Kuriosoa egin zait, nola saltatu desun, eta ez da oraindik denboran faltan, zen denboran faltan gero ailegatu zea, saltatu egin dezu justo 7. zenbakia. Esta que dice de profundizar en los medios para la implementación de las cláusulas sociales, que es que no solo hay que tenerlas, hay que implementarlas, porque si no de poco nos van a servir. Y es que en lo de la implementación, en lo de la ejecución, este gobierno de los grandes gestores pues está fallando, se lo hemos dicho antes, se lo repetimos ahora. Y por eso es paradigmático que voten que no a la propuesta de cambio en la enmienda a la norma, porque ¿qué les cuesta que cada 3 meses se lleve a Comisión de Hacienda cómo se van cumpliendo las enmiendas que se han aprobado hoy, las que sean? Si ustedes deciden cuáles van a aprobar, ¿cuál es el problema? ¿Que no van a cumplirlas? Pues como el anuncio de las inversiones, esas de maduración tan larga que dicen que tienen, pues que no son de fiar, y cuando ustedes, con quien no es de fiar, pues es difícil llegar a acuerdos. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta puntu honetan, bozketak egingo ditugu, bai edukin ekonomikorik ez dauzkaten zuzenketenak, eta baita ere dagoen exekuzio arauari buruzko bakar horretaz. Kuadroa danak daukagu eta joango naiz batzen, aldez aurretik adierazitako boto asmoaren arabera. Lehenengo, bozkatuko dugu irabaziren bigarrena, honen aldeko botoak, irabazirena, bai. Udia, bai, donde pone Udia debe poner Mordans. Bale, aldeko botoak, bai, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Jarraian, bozkatuko dugu irabaziren hirugarrengoa, kai arriba. Horren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Jarraian, pasatuko ginateke talde popularraren lehenengo zuzenketara eta 6. zuzenketara. Bai? Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Hurrengoa izango ditzateke talde popularraren 2. zuzenketa, hau da, San Bartolome. Aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Hurrengoa izango ditzateke talde popularraren 3. Eta baita ere 5. Biak batera. Bai? Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengoa talde popularraren 4. zuzenketa. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Orain, EH Bildu taldeak aurkezten dituen zuzenketara pasatzen gera, eta bozkatuko ditugu modu bateratuan 2., 3., 4., 8. eta 12. Ados? Bai.
Barkatu baino, bigarrena kolore txurian dago, ez? Orduan, ez doa 11. Ez que saltatu duzu arroxara. Neri idazkariak adierazi dit, taldek adierazitako boto intentzioaren arabera, hau ere, Ez kolorearen hemen... aldeko botoa jasoko duela, eta beraz, zentzu berdinean, bai? Garbi dago, ez? Espikatzeko, eske txuria zeon, bakarrik ez genekilako. Zein zan botonen, baino orain, jakin dugunen, orduan, ahal izan dugu batzea beste bat. Hori da. Bai? Beraz, berriz diot. EH Bilduren 2., 3., 4., 8. eta 12. dijoazte. Horien aldeko botuak, kontrakoak, horiek onartuak gelditzen dira beraz. Eta orain, EH Bildu taldearen 5., 6., 7., 9., 10. eta 11. zuzenketak dijoaz. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Eta urrena, dijoa, EH Bildu taldeak aurkeztutako exekuzio arauari aurkeztutako zuzenketa, 13. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Honen bestez, orain pasatuko ginateke azken blokera, gaurko plenoaren eztabaidaren azken blokera, zatiko zuzenketen eztabaidara eta gero bozketetara. Eta zatiko zuzenketak eztabaidatzeko, ezarria daukagun bezala, 15 minutuko denbora emango dizuet talde guztiei, txikitik handira, eta gero beste 3 minutu talde bakoitzei txikitik handira berriro ere, izteko. Orain beraz, txanda irabazi taldeak dauka noski. Zatiko zuzenketak blokeari hasiera emango diogu irabazi taldearen eskuz. Las cuales hemos llegado a 4, hemos llegado a una transacción con el Gobierno municipal y que tienen por objetivo plasmar en el presupuesto las prioridades que creo que debería ir en el presupuesto. La primera versa en torno al empleo. Al igual que el año pasado, proponemos destinar 4 millones de euros para la creación de un plan de empleo gestionado directamente por el Ayuntamiento. Creemos que la convocatoria anual para personas paradas mayores de 55 años está bien, es positiva, pero se podría ser más ambicioso a la hora de intentar crear un empleo más estable desde el Ayuntamiento. Además, como ya hemos puesto en otras ocasiones, realizan tareas que son necesarias, tareas de mantenimiento urbano, de edificios, o sea, son puestos que podrían llegar a ser estructurales. En el ámbito de la reutilización y reciclaje, pues también hay posibilidades de fomentar empleo de forma directa por parte del consistorio. También hemos vuelto a proponer incrementar el personal de prevención y familia con 350.000 euros destinados a la contratación de personal para poner en marcha un programa de canguraje para aquellas familias que por su situación económica no disponen de medios suficientes para que sus hijos e hijas estén atendidas mientras trabajan o acuden a cursos de formación. Respecto al Departamento de Igualdad, insistimos en la necesidad de aumentar su personal para transversalizar la igualdad a todos los departamentos municipales y hemos presentado enmiendas por importe de 57.000 euros. Con el objetivo, por otro lado, de impulsar las políticas de sostenibilidad y la aplicación de medidas contra el cambio climático, hemos ampliado la partida de personal de este departamento de 100.000 euros. En igualdad, además del aumento de personal, proponemos una enmienda de 50.000 euros para que el máster de igualdad de la UPV haga un estudio sobre la situación de la prostitución y la trata en la ciudad. Por otra parte, hacemos una consideración sobre la Casa de las Mujeres si es que se ha quedado pequeña y es necesario buscar un espacio mayor, por lo que presentamos una enmienda de 100.000 euros para buscar una alternativa adecuada a las necesidades actuales de la casa. También incrementamos la partida destinada a cuidados compartidos hasta 19.000 euros, ya que el Gobierno municipal había reducido a 2.500 años este año. Y también presentamos una partida de 3.000 euros que hemos conseguido transaccionar con el Gobierno municipal para implantar el plan de igualdad en la Guardia Municipal, así como 13.000 euros
para la puesta en marcha de uno en la sociedad de fomento. En lo que respecta a servicios sociales, hemos propuesto 200.000 euros para no la puesta en marcha, sino seguir con el programa Housing First, primero la vivienda. Hay que decir que, a pesar de que PNV y PSE votaron en contra de la enmienda que presentamos el año pasado, finalmente consideramos, gracias a la Diputación, que este programa es importante ponerlo en marcha. Después hemos destinado 100.000 euros para buscar una alternativa al espacio que ocupan las familias con menores en el anexo a Begui Etxea, alojamiento de urgencia para familias con menores, porque entendemos que el actual no reúne las condiciones necesarias. También hemos destinado 25.000 euros para subvencionar a quienes no tienen recursos suficientes para que puedan hacer los cursos de Donostia-Kirola. Existe el bono social, pero entendemos que estas ayudas pues, no llegan a toda la gente a la cual podría beneficiarse de ella. También hemos destinado 50.000 euros para aumentar la partida destinada a subvencionar el pago de las tasas municipales, porque nos parece claramente insuficiente. Y respecto al servicio de ayuda domiciliaria, como ya hemos dicho antes, no parece que tenga mucho sentido pretender que haya más demanda y a la vez reducir el presupuesto, por lo que hemos aumentado la partida en 100.000 euros. Lo respectivo a cooperación al desarrollo, como ya hemos comentado antes, la cifra no es de todo mala, pero evidentemente se puede mejorar y mejorar mucho más de la misma forma que hacen otros ayuntamientos de nuestro entorno, como puede ser el de Vitoria-Gasteiz. Creemos que se pueden conseguir el 0,7 y para ello proponemos aportar 1,5 millones de euros. Respecto al euskera, proponemos aumentar 250.000 euros las subvenciones para aprender euskera, de manera que se avance la gratuidad del aprendizaje y que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para el mismo. Lo que respecta a movilidad urbana, hemos presentado una enmienda de 10.000 euros para estudio y la potenciación de parques disuasorios que evitan la entrada de vehículos privados al centro de la ciudad. Sobre la movilidad vertical proponemos una partida de 50.000 euros para hacer un estudio de ascensor para la calzada de San Antonio que une Herrera con Inchaurrondo y hemos transaccionado 40.000 euros para colocar un radar en Carlos I. También 100.000 euros para colocar estaciones de bici en zonas altas de la ciudad, en los barrios altos. En lo que respecta a vías públicas, 100.000 euros para cubrir algunos de los parques infantiles que se supone ha analizado la comisión técnica que se creó para este fin. 60.000 euros para trabajos de revisión periódica de los puentes de la ciudad para que no vuelva a ocurrir lo pasado con Astiñene y 30.000 euros para adecuar zonas ajardinadas en el parque de Arrobichuelo. Respecto a la memoria histórica, hemos conseguido también transaccionar una enmienda por importe de 9.000 euros para que se señalicen los lugares más relevantes de la guerra del 36 en nuestra ciudad. En el ámbito de participación ciudadana, 20.000 euros para acondicionar la sala de prensa que utilizan las asociaciones del municipio para dar ruedas de prensa, 5.000 euros para llevar a cabo un proceso participativo sobre la reordenación de Sagüés y 100.000 euros más para habilitar espacios en los barrios para las oficinas de Udalinfo. En lo que respecta a sostenibilidad, hemos aumentado en 1 millón de euros la partida destinada a las subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales y vivienda. Entendemos que la partida actual de 2.750.000 euros es insuficiente y, visto la gran lista de espera que se suele generar, la amplia demanda que hay, nos ha parecido necesario aumentar en 1 millón. Por otro lado, 100.000 euros para un estudio sobre generación municipal de electricidad, con el objetivo de alcanzar la soberanía energética y no depender de las grandes comercializadoras de luz y de gas. 150.000 euros para extender los chips a contenedor de rechazo, que hemos transaccionado, y así poder avanzar una recogida selectiva mucho más intensiva. 100.000 euros para habilitar espacios para la reparación y reciclaje y 10.000 euros para crear una aplicación para el móvil para establecimientos adheridos a un programa de mercado de último minuto, alimentos que van a caducar unos días, que pueden venderse a un precio inferior al habitual, evitando así que terminen en el contenedor. 13.000 euros para la colocación de una máquina expendedora inversa de reciclaje y latas. Se trataría de probar una máquina de este tipo, en la que se introducen envases de plástico en latas y la máquina devuelve, por ejemplo, bonos de descuento.
5.000 euros para realizar una campaña contra el abandono animal, 30.000 para poner en marcha un programa de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros y, asimismo, hemos propuesto reducir otras partidas que consideramos excesivas. Hori da. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro. Bueno, he empezado la intervención de esta mañana diciendo que tener un presupuesto es la herramienta más de gestión fundamental para un ayuntamiento y eso es lo que vamos a aprobar hoy aquí, que el Ayuntamiento de San Sebastián el año que viene, en el 2018, pues tenga ya una foto de qué es lo que queremos que sea y qué es lo que hay que hacer en esta ciudad. Decía también que realmente los verdaderos protagonistas de este presupuesto no somos nosotros, son los propios ciudadanos, que son los que hacen posible con sus impuestos, con la paga de los impuestos, con la paga de las tasas y con los impuestos que pagan también a la Diputación Foral, los que permiten que un ayuntamiento tenga dinero para poder gastar. También hemos dicho que podemos coincidir en las líneas estratégicas que tiene el equipo de gobierno y, ¿por qué no? Nosotros así empezamos la legislatura y ya dijimos que todas las cosas que fueran buenas para San Sebastián nosotros íbamos a apoyarlas, pero también es verdad, y hemos criticado en alguna ocasión o cuando hemos tenido la oportunidad, que disponiendo de la dotación económica que dispone este ayuntamiento, pues bueno, un poquito más de celeridad a la hora de ejecutar determinadas inversiones, pues no estaría de más. Y luego también, pues, si bien hemos transaccionado con el equipo de gobierno una serie de enmiendas, bueno, pues también a la hora de presentar cuál es el proyecto de presupuesto, y ahora se va el concejal de Hacienda, pero también un poquito de humildad a la hora de presentarlas y de defenderlas, pues también. Porque muchas ocasiones, muchas ocasiones no, en todos los plenos que celebramos cada mes, pues normalmente todas las mociones de control tienen dotación presupuestaria, la mayoría de ellas, porque es crítica o control al gobierno, pero con dotación presupuestaria clarísima. Y eso es lo que hemos intentado plasmar con nuestras 104 enmiendas, que, como he dicho esta mañana, tienen que ver con la calidad de vida de los donostiarras, la calidad de vida desde el ámbito de la accesibilidad. Hemos presentado una serie de enmiendas porque en los últimos meses pues aquí hemos debatido mucho, o se ha oído, más que debatir, se ha oído mucho, pues que hay que mejorar la accesibilidad del Peine del Viento. Bueno, pues miramos el presupuesto y no hay ninguna partida para mejorar la accesibilidad del Peine del Viento. Habíamos preparado también una enmienda para actuar en los centros educativos, que por lo que hemos podido saber esta mañana, algo similar han transaccionado con el grupo H. Bildu, o van a aprobar yo por lo que he visto en los papeles, y bueno, que van a aprobar de H. Bildu, con lo cual a nosotros no se nos ha aceptado la enmienda, pero vemos que es muy positivo que se incorpore mayor dotación presupuestaria a mejorar los centros educativos, porque ya lo dijimos en la Comisión de Hacienda. Todavía en San Sebastián existe algún colegio público que otro, por ejemplo, la Ikastola Masorrain, pues que no tiene ascensor, y es verdad que tiene unas dificultades arquitectónicas dentro del edificio complicadas, pero también es verdad que hay niños que acuden a ese centro educativo, que algunos de ellos no tienen demasiada o tienen una movilidad reducida, que hay que tener en cuenta. Y no solo eso, sino que cualquier niño, en cualquier momento de su etapa que transcurra en el centro educativo, pues puede tener cualquier accidente y coyunturalmente tener movilidad reducida. También incidíamos en la mejora de los elementos en los juegos infantiles para niños con movilidad reducida. También en un proyecto que llevamos muchos años presentándolo, pero que esta vez no toca y que está en la posición número 6 de ese plan de accesibilidad, que es el ascensor de Añorgatxiki. También poníamos, y creemos que no es incompatible estar actuando en una zona de San Sebastián, construyendo un ascensor como es en Ayete Morlans, creemos que se puede seguir avanzando, y poníamos una dotación presupuestaria para el ascensor de Alza Escalantegui. Creemos que hay que mejorar la accesibilidad en determinados puntos de la ciudad, porque es verdad que la partida presupuestaria habla de mejoras en la accesibilidad, y precisamente
no es que discrepemos en que no tenga que haber esa partida presupuestaria, sino que creemos que llega un momento en que hay que concretar. Y algunas concreciones pues hemos puesto encima de la mesa, como la calle Duque de Baena, el puente Santa Catalina y San Roque, que como todos comprenderán y saben, pues es una zona cuya accesibilidad pues deja bastante que desear, aunque hay elementos que la mejoran. El mantenimiento urbano también, y es verdad, y decía el señor Gasco, pues el 80%, porque son las cosas que les importan a los ciudadanos, el 80% de los ciudadanos cuando remiten algún tipo de queja o sugerencia o cuestión, pues tiene que ver con el mantenimiento urbano. ¿Hay dinero para el mantenimiento urbano en el presupuesto? Claro que hay dinero para el mantenimiento urbano y nosotros no decimos que no. Y de hecho no ponemos ninguna pega a las partidas que pueda contener el presupuesto, pero además añadimos otra serie de cuestiones que, bueno, que ahora no van a ser aprobadas, pero bueno, que quizá ustedes también con esas partidas en genérico que tienen, pues puedan ir abordando a lo largo del año 2018, porque algunas ya están detectadas y otras también proceden de acuerdos presupuestarios anteriores. Estamos hablando de, por ejemplo, de reformar, en este presupuesto se habla de la reforma de la Plaza de los Estudios, pero tenemos dos partidas presupuestarias del presupuesto 2017 que se transaccionó con este grupo para hacer el estudio de las plazas interiores de 3 en Inchaurrondo y de 3 en Bentaberri. Y entonces ahora decimos, bueno, pues ¿hay que actuar en la Plaza de los Estudios? Sí. ¿Tenemos proyecto? No, no sabemos cuánto nos va a costar. Pone 1 millón, pero igual son 1,5 millones o igual son 500.000, porque no hay proyecto aún. ¿Se puede empezar a actuar en 3 plazas a la vez? Pues nosotros creemos que se puede actuar en 3 plazas a la vez. Tienen dinero para haber hecho el estudio de las 3 plazas que no se ha hecho. Entonces, claro, por eso cuando decimos que está muy bien y que hay que acordar, y nosotros creemos que además hay que trabajar en positivo por la ciudad, pero también si se acuerdan una serie de partidas, pues también luego pues habrá que ejecutarlas para poder saber cuáles son las necesidades y cómo hay que actuar en otras zonas. Y esto tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad. También hablamos de hacer un estudio de revitalización de San Bartolomé. Vamos a repavimentar, sí, hay que repavimentar, sí. Hay que quitarlo ya como zona saturada, sí. Pero ¿qué queremos que sea todo el ámbito de San Bartolomé? Bueno, la Sociedad de Fomento en su momento nos anunciaron que tenía un estudio. Yo todavía ese estudio no he tenido la suerte de verlo, pero si está hecho, pues muy bien, y si no está hecho, pues hágase, porque tendremos que saber qué vamos a hacer en la zona de San Bartolomé. Esta otra partida que tiene que ver con el mantenimiento urbano, pues está relacionada con Viveros de Ulía y con la moción de control que ya debatimos el miércoles pasado en este pleno, y creemos, bueno, que no se aprueba, porque muchas veces el equipo gobierno, no, ya lo estamos haciendo, entonces no aprobamos, o no vamos a aprobar la enmienda porque, bueno, pues ya veremos luego de dónde salen los dineros, porque es verdad que luego hay una cosa que se llama modificación presupuestaria, que da mucho juego, en la cual nos dan cuenta en cada comisión de Hacienda y vemos cómo hay partidas pues que de movilidad pasan a servicios sociales o de servicios sociales pasan a mantenimiento urbano y viceversa, según las necesidades que va habiendo en cada momento. Así que, bueno, pues considérenlo, porque creemos que, bueno, es una zona de la ciudad en la que también se debe actuar. En cuanto a las piedras de Ondarreta, bueno, pues ahora estamos en diciembre y nadie se acuerda de las piedras de Ondarreta, pero llegará el verano y todo el mundo hablará de las piedras de Ondarreta, y como año tras año tenemos el mismo problema, bueno, pues de la partida presupuestaria que había en genérico para otros trabajos, hemos transaccionado con el Gobierno para que sean trabajos para las piedras de Ondarreta, y además la hemos incrementado en 200 y pico mil euros. Otro de los temas muy importantes en esta ciudad es la vivienda. San Sebastián, como ayuntamiento en sí, bueno, pues en vivienda hace lo que puede, pero hay mecanismos y tenemos una sociedad que se llama Etxegintza, que, bueno, pues que algunas herramientas sí tiene para mejorar el acceso a la vivienda o las viviendas que ya existen en San Sebastián. Tenemos una ordenanza que estamos tramitando que va a primar la accesibilidad con respecto a lo que hasta ahora venía primando, que era la rehabilitación en viviendas. Hemos incrementado esa partida y hemos transaccionado con el Gobierno el incremento de esa partida. Creemos que es importante empezar a
a actuar en la accesibilidad dentro de las viviendas para que la gente pueda vivir bien en sus casas. También creíamos que era importante mejorar la accesibilidad del parque municipal de vivienda que tenemos. Tenemos 1.800 viviendas en San Sebastián, pero muchas de ellas ya tienen muchos años. Y creemos que, a pesar de que exista dotación presupuestaria en el presupuesto, pues también deberíamos incrementar el mismo. Creemos que hay que empezar a actuar y a construir apartamentos para jóvenes, porque hemos debatido mucho dónde sí, dónde no, pero de momento no hay ninguno. Y otra de las cuestiones que también y que hemos transaccionado con el Gobierno es reforzar el programa Alokabide. El programa Alokabide fue pionero hace 10 años, gestiona del orden de 320 viviendas, pero pensamos que podríamos reforzarlo de manera que hubiera vecinos de San Sebastián que vieran atractivo este programa para poner a disposición de Etxegintza el alquiler de estas viviendas y así facilitar la vivienda pues, a los vecinos y vecinas de San Sebastián. Otro de los problemas que también interesa mucho y que llenan también el buzón de sugerencias del Ayuntamiento es la movilidad. Hemos transaccionado con el Gobierno mejorar el itinerario ciclista en la zona de Aldunaene, mejorar la seguridad del itinerario ciclista en el Paseo de la Concha, en el que hemos tenido más de un susto y afortunadamente no ha pasado nunca nada, pero bueno, que ahí tenemos una zona un tanto peligrosa. Dentro de la parte de dotación económica, pues teníamos también sin contenido económico el contrato de la bicicleta, pero aquí también teníamos una enmienda con contenido económico para el tema de la bicicleta pública para que las estaciones pues algún día las podamos ver en los barrios altos de la ciudad, que es nada más y nada menos que la mitad de la ciudad. La mitad de la población vive en Cuesta, en esta ciudad. San Sebastián tiene una orografía pues que hace que sea así y hace que nuestra población, mucha gente viva en puntos pues, de difícil acceso. También habíamos puesto una enmienda sin contenido económico para que no fueran solo 15 los taxis que se adaptaran, sino que pudieran ser más. Y era solo quitar el 15, porque si son 20, pero también poníamos dotación presupuestaria para que se pudieran hacer. Y la que hemos transaccionado con el Gobierno y creemos que es importante para todos los donostiarras, pero sobre todo para los vecinos de Morlands, es que exista una línea, se pueda poner en marcha la línea de Morlands y que por un asunto que había que cerrar el puente de Astiñene, pues no haya otros vecinos que se vean afectados, y además estamos hablando de 247.000 euros. Esto es como lo del déficit del Miramar, pues parecido, que con 445 millones de euros se puede quitar de esas partidas genéricas que tenemos. De hecho, una de las transacciones es reducir la partida a imprevistos, que es una de esas así, tan mona, pero que claro, que son 2,6 millones de euros en imprevistos. Y claro, pues si nos empiezan a llegar imprevistos de 2,6, pues en fin. Otro tema que también hemos mencionado antes era el tema de la participación ciudadana y, pues parece ser que ya en el 2018 se va a poner en marcha el Distrito Este. Pero, como he dicho antes, no creemos que solo haya que quedarnos en la implantación del Distrito Este, hay que continuar con lo que dice la norma orgánica y sería seguir implantando el resto de distritos y para eso, como lo que se decida en esos distritos, en las materias que están determinadas, le corresponde un porcentaje de inversiones, pues el Partido Popular había puesto una enmienda con una dotación económica para que los vecinos pudieran decidir sobre las inversiones que tienen competencia dentro de su distrito. Y luego San Sebastián, pues somos una sociedad de servicios, tenemos un parque tecnológico, tenemos una ciudad biosanitaria, tenemos 4 universidades, somos la capital de Euskadi del turismo y tenemos una sociedad de turismo que si bien hace un trabajo muy importante, pues creemos que debe seguir en ese impulso de ir avanzando en la desestacionalización, que ya era uno de los objetivos del plan aprobado en la legislatura anterior y que ya ha finalizado y estamos en el segundo plan. Y pues ahí también hemos transaccionado con el equipo de Gobierno para aumentar la dotación presupuestaria a la sociedad de fomento para que se siga trabajando en esa dirección.
También como tenemos la sociedad de fomento, que se dedica al desarrollo y a la actividad económica, que tiene un presupuesto de 13 millones y pico de euros, y es verdad que este ayuntamiento hace un gran esfuerzo con los planes de formación, los planes de empleo, y tiene diferentes clústeres. Hay clústeres pues que están mejor posicionados que otros, y creemos que hay aquellos que son un poquito más pequeñitos todavía, pues hay que darles un empujón, como es el clúster de la moda, que ha sido la enmienda que hemos transaccionado también con el Gobierno. Nos hubiera gustado también impulsar el clúster agroalimentario, pero no ha podido ser. Así como poder hacer algo relacionado con el comercio digital y que San Sebastián fuera pionera en alguno de los proyectos. Y voy terminando con... Ya no me da tiempo. Bueno, pues luego tengo 3 minutos. Venga, gracias. Zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon, 15 minutuko tarte hontan, bai gainean jarriko ditugu aurkeztutako emendakinak, ez guztiak, kasu askotan programak eta horrela izendatuko ditugu, ia 180 baitia eta 15 minutuko denbora baitegulako. Primero quería explicar, como dice en la Comisión de Hacienda, que podemos coincidir con algún grupo en el significado de alguna reducción de gasto, y es así, el mal de una partida, si bien votamos siempre a favor de la nuestra y la de otro grupo, aunque coincida, nos abstenemos o votamos en contra porque significa financiación para cada grupo de que la enmienda que se apruebe significa financiación para cada grupo de lo que ha presentado la enmienda. Por lo tanto, ese es el sentido. Si bien, por nuestra parte, hemos puesto enmiendas que incrementan los ingresos y, por lo tanto, sería financiación para todos los grupos. Empezando con lo que es la reducción de gasto corriente, nos encontramos con un nuevo departamento, que es el departamento de proyecto de ciudad, donde además de 3 trabajadores, que es el mayor gasto del mismo departamento, el segundo mayor gasto después del de personal es el de publicidad. Por lo tanto, creemos que al final es un departamento que depende de alcaldía y es para que alcaldía pues siga haciendo más campañas de publicidad, y no sabemos en qué sentido o si va a ser como la última campaña que hemos visto, y por lo tanto ahí hacemos una reducción de gasto en ese tipo de publicidad. En lo que significa reducción de gasto de capital, hemen 3 atal desberdin nabarmenduko nituzke. Lehenengoa izango litzateke, kasu askotan uste degulako finantziazioa gehiegi dagoela. Ikusten baldin baditugu inbertsioak, ikusten dugu nola urtero gauza berdinerako dirua jartzen dan, eta azkenian ez da ezer egiten edo pentsatzen dugu diru gehiegi dagoela azkenean proiektu hori garatzeko. Bigarren kasua izango litzateke, beste batzuetan egin deguna da atzeratu inbertsioa 2018an ez delako bukatuko, hau da, inbertsio batzuk eta potoloak agertzen dira 2018an egingo balira bezala, eta gaur egun proiekturik ez dago. Orduan badakigu 2018an behintzat bere osotasunean ez dirala gauzatuko. Eta hirugarrengoa, eta hau gai konkretu bati helduta, uste degulako eskuzaitzetan gehiegizko kredituak daudela. Konturatu behar dugu, 2017an, behintzat azaroa hasiera arte, 8 milioi ikutu gabe ditu oraingo gobernuak, eta 2018rako beste 10 milioi jartzen ditu eskuzaitzetako poligonoa garatzeko. Hemen uste dugu ereduari buelta eman beharko geniokela, ez dugulako ulertzen zergatik dena urbanizatu egin behar dugun, eta ez saltzen den arabera. Gauza bada zerbitzuak bertara eramatea, hau da, ura, estolderiak, argia eta bar, baina pentsatzen dugu hor ezin degula atotxarrekan egintzan eredu berdin egin. Hau da, espaloiak egin, farola jarri, dena urbanizatuta egon eta partzelak saldu gabe, eta
biharko egunean, bai espaloi horiek eta bai farola horiek, zarkitutak jatuko dira, berriz udalak beste inbertsio bat egin beharko du, eta horregatik esaten dugu eredu hori buelta bat eman behar digula. Luego reducimos en ingresos de capital, que no es sencillo reducir los ingresos para que luego también se puedan realizar gastos, pero creemos que no son ingresos que debiera percibir el ayuntamiento en el caso de Garbera, Belartza y Basozabal, gure hiri ereduaren kontra baitijoa. Y en lo que supone incremento de gasto corriente, hemen atal asko ikutu ditugu, eta lehenengoa izango litzateke enpleguan. Creemos que es importante llevar adelante un proyecto integral para mujeres de más de 45 años con problemas de empleabilidad, y para ello ponemos una partida de 350.000 euros. Baita ere, udal brigada multidisciplinarra sortzea, helburu bikoitzarekin alde batetik, enplegagarritasun arazoak dituzten pertsonei enplegu publikora sartzeko aukera ematea, eta bestetik, egun udal sail honetan dagoen prekaritateari aurre egitea. Eta hor jarri ditugu 500.000 euro. Gero merkataritza planak ere, bat Amaran eta bestea Egian. Y los dos planes de comercio, tanto en Amara como en Egia, con partidas de 175.000 euros cada una. También creemos que tiene que tener un impulso el clúster Guztiona. Eta horregatik ere diru bat jarri dugu Muñoz Zabaleko lur sailak laborantzarako eskaintzeko, eta baita ere elikagai eta kilometro zeroko politikak bultzatzeko 50.000 euro. Gero gizarte ongizatean ere emendakin importanteak egin ditugu. 6 programa jarri ditugu, 6 programa desberdin, hor 300.000 euro daude guztira, programa horietan, baino gainera beste 3 programa jarri ditugu, eta hauek aipatuko ditut handienak diralako bai diru kopuruan. Lehenengoa izango zen zaintzaile familiaren atxeden programa, 500.000 euro, denok badakigu, eta hori gure gizartean oso edatuta dago, nun etxean semen artean, biloben artean, aiton damonen zaintza ematen dan, eta baita ere pertsona horiek eta zaintza egiten dutenak ere deskantsu bat behar dute, behin baino gehiagotan, eta hortarako jartzen dugu 500.000 euro, programa piloto bat bezala, eta ikusteko nola funtzionatzen duen, azkenean hori baita lortu behar duguna zaintza hobetzea, gure adineko jendearen zaintza hobetzea. Bigarrena izango litzaidake etxe bizitzara lotuta izango litzake, eta izango litzakena emendakina da alokairuko diru laguntzak etxe gintzarekin hitzarmenean 1.000.000 bat. Con esto lo que buscamos es que el acceso o el mantener la vivienda en alquiler y por lo tanto aumentar las ayudas a personas que igual no cumplen requisitos para cobrar ASRGI o el complemento de vivienda, pero es indudable que el alquiler también está subiendo en la ciudad y por lo tanto ponemos una aportación de 1 millón de euros para que las personas sigan pudiendo mantenerse en la vivienda que viven de alquiler, o incluso también que puedan acceder a una vivienda de alquiler. Hirugarrena izango litzateke la elaboración de mapas por barrios de comercios y puntos de encuentro amigables. Sería una de las bases que entendemos que tiene que tener Donostia Lagunkoia. Ponemos 150.000 euros, es al final que la gente que necesite o la gente mayor tenga servicios en sus propios barrios, haya un mapeo donde se sepa qué comercios, qué servicios pueden también hacer un servicio a domicilio, cómo se pueden hacer pedidos telefónicos para que sea, como decimos dentro del programa Donostia Lagunkoia, 150.000 euro gehiago. Baita ere lankidetzan jartze ditugu 134.000 euro, azkenean udala zaukan portzentaia galtzen baidoa, beraka baitoa, eta behintzat hori mantentzeko. Mugikortasunean hiri garraioan 2 zerbitzu berri jartze ditugu mai gainean,
Morlansekoa, 274.000 eurokoa, eta San Antonio 74.400 eurokoa. Gogoratu nahi dut, hau zerbitzu hauek ekainean debusen onartu ziala eta gaur arte eldirala, oain arte behintzat eldirala gauzatu eta partidarik ez dagoela. Baita ere, debizin, txerrindan zerbitzuan, emendakina jartzen ditugu, zerbitzu hau egiara, Intxaurrondora, Altzara eta Aietera iristeko. Partaidetzan, Julio Urquijo, hau da, Bidebietako plazan, Amara Berrin eta Antiguon jolasgune bat estaltzeko prozesu parte hartzaile bat jartzen dugu mai gainean. Pentsatzen dugu ere, hiru auzo horietan behar diala baita ere olako jolasguneak estaliak eta horregatik parte hartze prozesu hau hiru auzo horietan. Aurrekontu parte hartzaileetan ebai, diru gehiago jartzen dugu, horiek gauzatzeko eta baita ere herritarrei kontsultak egiteko ere dirua jartzen dugu, pentsatzen dugulako garrantzitsua dela partaidetza sustatzea eta bide hori jarraitu edo ekin egin behar diola udal gobernuak eta Donostiako udalak. Euskerako sustatzeko programa desberdinetan ere 170.000 euro jartzen ditugu, 170.000 euro gehiago, berdintasun planetan bai hauek hainbat departamentutan aurrera ateratzeko bai sustapenean, bai debusen eta udaltzaingoan ere dirua jartzen dugu, baita ere beste diru bat jartzen dugu beste programak ere sustatzeko berdintasun atalean, iraunkortasun programak ere jartzen ditugu hainbat emendakinak, garrantzitsuena es la elaboración del censo de edificios y parcelas con amianto en el término municipal por 100.000 euros. En Quirolac también ponemos un dinero de 100.000 euros para un programa compensatorio para los usuarios de alza que llevan tiempo sin polideportivo. En incremento de gasto de capital inbertsioetan, hezkuntzarako 200.000 euro gehiago jartzen ditugu, hobekuntzak eta obrak egiteko. Mugikortasunean baita ere bidegorri proiektu berriak aurrera eramateko bai Ramon Maria Lilin eta bai Mirakluz Azegorrieta, bi horiek jartzen ditugu mai gainean, ejekuzio bezala, bidegorrien ejekuzio bezala Aieteko bidegorria eta baita ere Easo Pedro Egaña lotura hobetzea, hiriko bizikleta aparkalekuen plan zuzendari bat egitea, eta zona 30 gehiago ere sustatzea. Guztira, hemen mugikortasunean inbertsiotan 210.000 euro jartzen ditugu. Igogailuetan ere 3 proiektu jartzen ditugu mai gainean, bat izango litzateke Alto de los Robles Loyola, bestia Añorga Txikin eta bestia Altza Herrera Larratxo, guztira 160.000 euro, eta Añorga Txikiko igogailuaren exekuzioa izango lirateke 150.000 euro. Baita ere beste inbertsio batzuk izango liratekenak, Altzako irigintzaren azterketa 100.000 euro, San Luis Plazan, hau da Herreran, uholdeak ezabatzeko azterketa 50.000 euro, obra asko India plaza hortan eta oraindik ere uholdea daude, eta hor azterketa zabal bat egin behar da. Baita ere etxebizitzan Añarberi lursaila erostea, VPOko etxebizitzak egiteko. Zuloaga plazan jolasgunearen estalki proiektua, 30.000 euro. Uste dugu parte zaharrak ere horrelako zerbitzuak ere behar ditula, eta jolasgune estalki bat garrantzitsua izango litzatekeela, ikastola eskola ere ondoan dagoela, eta hortarako proiekturako 30.000 euro jartzen ditugu. Gero denok badakigu Intxaurrondoko auzoan irisgarritasuna ze beharra ditun, hor 350.000 euro jartzen ditugu. También ponemos una partida para las pantallas de contaminación acústica en Amaraberri y Riberas por 150.000, y también, como los demás grupos de la oposición, en vivienda, que los viveros, los alojamientos dotacionales de viveros en Ulia pasen a realizarse en
Morlands. Eta hori izango litzateke, baino baita ere denbora baldin badaukat gustatuko litzaidake esatea que nos ha sorprendido, bueno, no, la verdad no nos ha sorprendido que el Gobierno no haya aprobado nuestra enmienda a la norma, en el sentido de que era un control de las enmiendas que se aprobaban. Quiero recordar varias enmiendas transaccionadas con el Gobierno que en el anterior pleno se aprobaron y que hoy duermen el sueño de los justos. Por ejemplo, el arreglo, aumento de gasto capital de las escaleras de Rondo San Juan de Dios, escaleras a Noeta, o el estudio de situación de suministro eléctrico en las edificaciones de la parte vieja, de 50.000 euros, o zonas 30 en Alza Bidevita en Chaurrondo, de 140.000 euros, o el proyecto de renovación del velódromo de 101.000 euros, o también renovación del centro de servicios sociales en la parte vieja, 150.000 euros. También vemos cómo ha tenido que pasar un año para que una partida de eliminación de puntos críticos que se aprobó en este mismo pleno el año pasado, en diciembre de este año, hace unos días, la hayan pasado de igualdad a mantenimiento urbano y, por lo tanto, durante un año no hayan ni utilizado esa partida. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. La verdad que no es fácil intervenir, porque les he intentado escuchar con la mayor atención, precisión, les alabo el trabajo realizado, pero les diré que hoy estoy un poco espeso o saco pocas conclusiones. No sé si los que nos están viendo o los que tengan la paciencia de estar viéndonos sacan alguna conclusión o no. Los debates presupuestarios yo creo que requieren de un análisis también general, ¿no? Y las enmiendas parciales en parte también. Y hay que decir que para que el presupuesto cuadre, los ingresos y los gastos se tienen que compensar. Y habrá que explicar, a mí me hubiera gustado escuchar por qué Irabasí propone que en Tabacalera quitemos 630.000 euros de aportación, cuando es un centro que Diputación y Gobierno Vasco también aportan, estamos a tercios, y que si nosotros quitamos la aportación, Gobierno Vasco y Diputación también la quitarían y lo destinarían a otras ciudades o a otros usos. O me gustaría también saber por qué en la Mancomunidad de San Marcos, ya que están tan preocupados por los residuos, proponen quitar 1,5 millones de euros, nada más y nada menos, en la recogida de las basuras de todos nosotros o de los residuos urbanos que la ciudad genera. Digo, hay muchas más, porque hay unas cuantas, pero claro, hablar de lo que uno quiere gastar, pero no de dónde lo quiere sacar, o por ejemplo, ¿qué problema tienen en que hagamos la escultura de Cristina Iglesias en la isla? Donde ellos proponen directamente quitar también 750.000 euros o no llevar adelante en este momento el campo de hockey para las chicas por 450.000, o no rehabilitar el puente de María Cristina, que está en un estado que yo creo que todos ostensiblemente vemos que hay que actuar, de 325.000, o gastar menos en la barandilla La Concha, o el plan de equipamientos que es indispensable para prestar una buena atención ciudadana al conjunto de los ciudadanos de la ciudad en otros 600.000, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque es un debate sino un poco singular, el decir, yo propongo en dónde gastar, pero no explico de dónde reducir. Y en ese sentido, pasando ahora a H. Bildu, yo les reconozco que son coherentes. Ustedes dicen, quitemos los 5 millones de ingresos que supone Garbera. Irabasí no lo propone, con lo cual entiendo que, aunque no le guste, sí quiera gastar los 5 millones de ingresos que vienen. Ustedes, claro, dicen, no, quitemos los 5 millones, pero es que como entonces no les cuadra para hacer todo lo que el señor Josu Ruiz durante los 15 minutos nos ha estado explicando, pues ¿qué hacen? Retrasar todas las actuaciones. Una parte muy importante, sí, señor Almiral, no se preocupe. Retrasan el ascensor de Erice Escolta Real, el parque fluvial de Chomin, la urbanización de Escuchecheta que han dicho, el polideportivo de Alza, las mejoras de Sancho el Sabio, la urbanización de Vera Vera, la travesía de Loyola, las mejoras del entorno del viaducto de Itueta, la ordenación de Sagüés, la plaza de los estudios, el edificio, adecuación del edificio de pescadería o la oficina de turismo, por no decir otras 25 que tienen aquí. Entre otras, quitan 600.000 euros de asfaltados. Nos dejarían con 300.000, volveríamos a su época, donde asfaltar una calle parecía un pecado. Bueno, pues realmente
Claro, en la primera parte del Pleno hemos estado escuchando no hay capacidad de gestión, tienen que actuar más adecuadamente, tienen cosas que... Pero qué curioso, en sus enmiendas retrasen todo en plurianuales para que a mí me cuadre de dónde me invento 5 millones de euros que queremos quitar. Yo la coherencia les he dicho que se la alabo, pero tienen un problema presupuestario. Quitar 5 millones de euros es muy complicado. Y querer hacer todas las inversiones. Porque ustedes no dicen las quitamos, lo que dicen es reducimos o pasamos a otros años. Para intentar quedar bien, luego con un folletito diciendo yo he pedido esto, he pedido lo otro, pero la carta a los Reyes Magos, aunque ustedes sé que son republicanos, señora Albiral, pero la carta a los Reyes Magos se les ha quedado un poquito, se les ha querido un poquito que no saben a dónde mandar la dirección. Y entonces, bueno, pues a lo lenchero, pero no saben muy bien si la va a recibir o no. Y entonces no cuadra o no casa bien todo. Claro, ¿cuál es la realidad? Que no hay una alternativa al presupuesto presentado. Lo he dicho al principio, cuando han defendido la enmienda a la totalidad. No la hay. Si miramos sus enmiendas, no la hay. Y la segunda es la voluntad de entendimiento de acuerdos. Ahí lo han explicado tanto la señora Martín como la señora Albistur. En aquellos temas donde hemos visto que es razonable acordar o donde hay voluntad de acordar, se ha transaccionado, se va a transaccionar y entendemos que va a ser positivo. Y yo quiero agradecer esa predisposición, porque al principio del debate de hoy se ha intentado hablar de política general, de si unos están más en un sitio, en otro. No, lo que estamos es ante un presupuesto como cuando las familias tienen que hacer un presupuesto y a veces te toca decir o me hipoteco o no me hipoteco para la casa, o compro un coche o no compro un coche, y tienes que decidir si eres 2, pues 2, si eres 3, 3, y cómo eso te va a repercutir en la economía local. Y ahí no hay mucha ideología. En este caso, en un presupuesto municipal, no hay tanta ideología. Hay ideologías si se invierte en los barrios o no, pero ya van inversiones en los barrios y las más significativas. Las más importantes son Chomin, en el sur de la ciudad, y Alza, Polideportivo de Alza, en el este de la ciudad. En los barrios menos centrales, además. Con lo cual, realmente, las demás son pequeñas cosas, pequeñas actuaciones, pequeñas mejoras que en muchos casos hemos transaccionado y bienvenida sea. Va a haber 22 enmiendas transaccionadas en total, 17 con el Partido Popular y 5 con Irabasí. Y vamos a aprobar algunas enmiendas de H. Bildu, aunque no han querido entrar en la transacción, porque también se van a aprobar. Porque este es un gobierno de diálogo, dispuesto a entenderse con todo el mundo y dispuesto a hablar en beneficio de la ciudad. Y yo me gustaría que eso fuera mucho más general y no que cada uno aquí se pusiera simplemente la camiseta de su grupo político y viniera a hacernos discursos sin más. También quiero señalar algo. Se decía que el presupuesto es el instrumento crucial o más importante de las instituciones. No lo sé si es, pero puede ser uno de los más importantes. Pero es verdad que este gobierno tiene mayoría y lo podía sacar él solo. Con lo cual sí hay voluntad, y ha habido voluntad, y hay un gesto político de buscar acuerdos y entendimientos allí donde es posible. Lo digo para que también quede claro, porque en otros casos no sucede así. En otros casos y en otras instituciones se tiene mayoría y punto. Bueno, pues tanto el año pasado como el anterior como en este, se van a aceptar enmiendas, se han transaccionado enmiendas, se van a aceptar propuestas, y ese es un gesto y una voluntad clarísima y un carácter de este gobierno, que es un gobierno que intenta sumar con aquellos que están también dispuestos a sumar. Aquellos que prefieren estar en la trinchera, pues me parece legítimo, pero es una pena, porque poco pueden aportar definitivamente al conjunto de la ciudad. Por lo tanto, veremos un presupuesto mejorado, un presupuesto con muchas enmiendas de otros grupos también, y esperemos, como se ha dicho por parte de todos, que en el 2018 incluso la realización del mismo sea muy superior. Es un reto que tenemos como gobierno, también lo debemos asumir y sin lugar a dudas será positivo para la ciudad de San Sebastián. Eskerrik asko, txanda orain talde jeltzaleak. Bueno, ya vamos acabando la mañana, espero que ya quede poco. Bueno, yo lo primero que quería decir era que efectivamente, bueno, como ya se ha repetido aquí, esto de las enmiendas el presupuesto es de suma cero, es decir, que de un sitio se pondrá, pero en otro se quitará. Y yo luego voy a hacer efectivamente también un repaso de las cosas que se dejarían de hacer, que se harían en menor medida o que se desplazarían en el tiempo. En general, el grupo de H. Bildu, pues lo que hace efectivamente es la táctica, llamémoslo así, que en rugby se llama patada hacia adelante, es decir, echar hacia adelante muchas de las inversiones, con lo que consigue financiación.
Igualmente, de manera un poco contradictoria, pero bueno, quiere suprimir determinados ingresos. Yo he de decir que, bueno, que igual que los ingresos no dejan de ser una previsión, todas las liquidaciones que hemos hecho nosotros y también la próxima anuncio que será así van a ser positivas, es decir, la liquidación del presupuesto, pues se tiene el cuidado suficiente para, cuando se materializan los ingresos, materializar los gastos y en ningún caso incurrir en la problemática de gastar más de lo que se ingresa, es decir, de entrar en déficit, porque eso ni queremos, ni podemos, ni vamos a hacer en ninguno de los casos. Hay también, algún otro grupo también tiene esta misma técnica, como luego veremos, y bueno, hay otra cuestión también relacionada en general pues con quitar dinero. Casi todos quieren quitar dinero para las campañas de información y sensibilización de diferentes materias, en casi todos los departamentos. Hace un par de días tuvimos pleno. Yo hablé de las 23 iniciativas que en los 10 plenos había habido en relación con la comunicación, con la difusión, con la puesta en conocimiento de nuestros ciudadanos y, claro, eso siempre se hace con dinero, no hay otra manera de hacerlo. Efectivamente, bueno, pues hemos intentado negociar lo máximo de lo posible, siempre, lógicamente, como digo, respetando esto de la suma cero y de que los ingresos y los gastos que hemos puesto nosotros, lógicamente, son los que entendemos, los razonables. Si no, no hubiésemos hecho este presupuesto, hubiésemos hecho otro. Pero bueno, sí quiero destacar que tenemos una treintena larga de enmiendas que vamos o bien a transaccionar o bien a aprobar. Con el Partido Popular, efectivamente, ha tenido una disposición más directa, más clara, más diáfana. Para empezar, no presentó enmienda a la totalidad. Y bueno, pues hemos podido transaccionar con ellos pues en relación a tener una cierta cantidad para fondos de material en San Telmo, que hace mucho tiempo que no tiene este tipo de fondos. La actuación seguramente más importante, efectivamente, es la relacionada con el servicio de bus en Morlands, que vamos, cuesta 247.000 euros, que son los que vamos a poner para el año que viene. Se ha incrementado algo el plan de renovación de hogares del jubilado, que estaba dotado, pero bueno, se incrementa con una cierta cuantía. Igualmente se ponen 100.000 euros para mejorar el equipamiento deportivo. Claro, ya llevan bastantes años muchos de los gimnasios, muchos de los polideportivos, y requieren de una mejora de su material. Igualmente otros 100.000 euros para la mejora de la seguridad en los campos de fútbol, que bueno, pues tiene unas ciertas necesidades que también se van a acometer, como digo, por 100.000 euros. Se ha incrementado en 150.000 euros la ya de por sí, bueno, pues más alta que otras veces, la cantidad relacionada con las ayudas a particulares para la rehabilitación de edificios. Igualmente, bueno, se le va a aprobar 100.000 euros en turismo, a la Sociedad de Turismo, para impulsar campañas de desestacionalización. También una cierta cantidad para, efectivamente, los clústeres que la Sociedad de Fomento tiene en marcha, porque entendemos que es una cuestión importante para la ciudad. Dinero también para el programa de Alokabide, de Etxegintza, de alrededor de 100.000 euros. Y dos cuestiones relacionadas con la señalización ciclista en el Duna N, y también la mejora de la seguridad ciclista en el Paseo de la Concha, este tramo de ciclista que tanto se utiliza. Y bueno, también otra partida muy importante, la relacionada con las famosas piedras de Ondareta. Esto es un problema, en fin, bastante importante, que se repite una y otra vez, y bueno, se quiere hacer una actuación importante, cifrada en 407.000 euros aproximadamente. También con Irabasi hemos podido transaccionar 4 enmiendas. La primera de ellas relacionada con la puesta en marcha de un radar en el Carlos I. Entendemos que, bueno, que es una medida importante para mejorar la vida de los ciudadanos de esa zona y para que los coches, pues lógicamente, circulen como tienen que circular. Igualmente también para mejorar la señalización de los lugares de la guerra civil, bueno, pues para que no se olvide esta problemática tan grande que Donostia sufrió, y por ponerla en valor. También, bueno, pues un plan de igualdad en la Policía Municipal, y también una cantidad de 150.000 euros destinadas para implantar chips en contenedores, que sea de manera piloto, para bueno, ver luego eso qué recorrido tiene, y en su momento, pues bueno, si se ve que tiene alguna mejora, pues intentar ampliarlo. Con respecto al grupo de H. Bildu, efectivamente, pues no hemos podido transaccionar, pero bueno, algunas enmiendas en las cuantías que se habían propuesto por parte del grupo de H. Bildu se van a aprobar. Concretamente vamos a aprobar 5 de ellas. Una relacionada para poner más fondos en las actividades para jóvenes en el ocio y fiestas en euskera. Igualmente para actividades en el comercio y la hostelería, para fomentar el uso del euskera en esos ámbitos. También más dinero para el Gazte Antzerki y Topaketa. También más dinero para la subvención a asociaciones juveniles, y 200.000 euros más para las obras en centros
escolares. Como digo, había una oportunidad de haber hecho otras cosas con el grupo de H. Bildu, pero bueno, no ha salido, pues bueno, pues no ha salido. Tampoco esto no acaba aquí, el año que viene, pues de una u otra manera, ya habrá nuevos presupuestos, ya se verá si efectivamente hay otras cuestiones que se pueden acometer o no. Y yo efectivamente también lo que quería hacer era presentar la otra cara de la moneda, suma cero, cara y cruz. La cara efectivamente son todas las propuestas que los grupos de la oposición han hecho y la cruz es cómo se financia eso. Efectivamente son, vamos, como no puede ser de otra manera, son grupos responsables y presentan cuáles son sus alternativas y claro, eso supone, como digo, dos cuestiones. Una, o atrasar inversiones o quitar gastos o inversiones. Voy a comentar algunas, las que me parecen más significativas. Por parte de H. Bildu quieren disminuir en 700.000 euros la aportación a San Marcos. Luego parece que, en fin, eso también hace de manera más importante Iraba, así como luego veremos. Claro, tampoco podemos obviar que el coste de la recogida y tratamiento de los residuos pues es importante y bueno, hay que acometerlo, no se puede hacer de otra manera. Subvenciones a congresos, disminuir 18.000 euros. Luego nos quejaremos de que no hay congresos en Donosti. Y claro, si no nosotros mismos no fomentamos congresos, pues ciertamente, ¿quién lo va a hacer, verdad? Bueno, nosotros lo intentarán, pero nosotros también nos tenemos que ocupar de eso mismo. Ascensor de Larracho va al 19, se retrasa una parte al 19. Ascensor de Escolta Real y Eriz también se retrasa una cierta cantidad, a la mitad prácticamente al 19. La urbanización de Escusaitzeta, pues prácticamente de 10,5 quieren bajar 9,5, es decir, dejar 1 millón de euros, con lo cual pues no se podría hacer esta actuación tan importante, que como digo va a suponer que sea la zona industrial más grande de Guipúzcoa con el tiempo y eso también de alguna manera pues nos prepara para el futuro, para que podamos tener ingresos en el futuro, porque lo que ahora vayamos sembrando en el futuro iremos recolectando y esta es una actuación que puede ir en ese sentido. También, efectivamente, de 900.000, quieren reducir 600.000 las campañas de asfaltado, bueno, hemos comentado antes, no voy a seguir. Igualmente, la del parque, concretamente el parque de Miramón, disminuir a la mitad, quitar 100.000 euros. Polideportivo de Alza, pasar bastante dinero al 20. Mejoras en Sancho el Sabio, pasar al 19. Renovación de servicios de suministro en Urgul, pues quitar una cierta cantidad, un 33% de los 300.000 que vamos a invertir. Vera, quitar 100.000 euros de los 500.000 que el año que viene vamos a invertir. Entendemos que es una cantidad que, bueno, así todo es bastante justa para las necesidades que tiene este barrio. Lo que es la travesía de Loyola, pasar al 2020. Viaducto de Iztueta, pues quitar más de la mitad del dinero que tenemos para el año que viene. La adecuación del edificio de la pescadería, que estamos interesados en hacerlo lo antes posible. En fin, esto lo antes posible aquí en una administración y más en la municipal, pues es dentro de bastante, desgraciadamente, bueno, comparando con cuándo se podía haber hecho, quiero decir. Pero claro, si todavía lo retrasamos más y lo pasamos al 2019, pues la cosa ya se complica. Igualmente con la oficina de turismo, aquí en la Casa Consistorial, que también proponen llevarlo al 19, quitar la mitad de aquí cuando se habla del mobiliario del plan de equipamientos es para hacer un archivo como, en fin, razonablemente equipado para poder sacar de aquí zonas que no tienen un aprovechamiento grande y de esta manera vamos a poder obtener metros aquí para poder poner servicios más importantes a la ciudadanía. Igualmente en Etxegincha quitar 435.000 euros. Si pasamos ahora a Irabasi, pues Irabasi pues quiere quitar, antes se ha hablado de lo que es el tratamiento de la Mancomunidad de San Marcos, pues 1,5 millones de lo que se le paga a San Marcos. Entonces San Marcos, lógicamente, no trataría la parte de Donostia que no se le pagara, como es lógico, porque claro, esto tiene un coste y esto hay que abonarlo. Igualmente, bueno, se quiere quitar 1 millón largo a la sociedad de fomento, con lo cual luego diremos que no tienen o dirán que no tenemos dinero pues, para el desarrollo económico de la ciudad, que es el que se hace a través de esta sociedad, de la sociedad de fomento. Igualmente, la aportación a turismo, pues quieren que se baje, pues ni más ni menos que de 1.630.000, quieren que quitemos 630.000. Bueno, pues también habría desde luego menos actuaciones relacionadas con el turismo. Lo mismo pasa con Tabacalera, donde prácticamente se disminuye una muy gran cantidad. Bueno, el turismo he dicho mal, me salta. Bueno, son otras cifras, pero bueno, básicamente la idea es la misma, al leer esto tan rápido. Esto haría también que las otras entidades en Tabacalera pues pusieran la parte restante, con lo cual, pues bueno, el efecto en Tabacalera sería absolutamente demoledor. Una actuación y un equipamiento como este, pues no sé, tendríamos que cerrarlo así, porque desde luego con el dinero que íbamos a poner entre las tres instituciones no iba a llegar, ni muchísimo menos.
Igualmente, bajar la conservación urbana, temas relacionados con los derechos humanos, 60.000 euros, proyectos con otras instituciones, con lo cual también perderíamos el enganche de lo que ellas mismas ponen. También aportaciones al Cursal, en vez de 300.000, pues quitar 100.000, con lo cual pues también aquí otro efecto, que las otras instituciones pondrían menos, el Cursal también se vería claramente perjudicado. Publicidad y propaganda, que se denomina, aunque de propaganda tiene poco, del Donostia Lagunkoia, disminuir, luego pasar de 46 a 16, con lo cual, pues efectivamente, cómo comunicamos, cómo informamos de lo que hacemos si no tenemos dinero para hacer, pues difícilmente podríamos hacerlo. También, igual que EH Bildu, quieren disminuir las subvenciones a congresos. Bueno, hemos conseguido que el campeonato de pinchos no sé si es de Guipúzcoa o Euskal Herria, venga aquí a Donosti, y ahora también hay que quitarlo. Bueno, pues en fin, bueno, es una opción, desde luego no es la nuestra. Trabajos, mantenimiento de zonas verdes, también disminuir, quitar subvenciones diferentes, pues a la Asociación de Guipúzcoa contra el Cáncer, a Nagusilán, a Ubisha, a Irukide, y transformarlas en subvenciones genéricas, cuando estos son los proyectos que se quieren impulsar. Bueno, antes se habló de la escultura de Cristina Iglesias. Reforma de locales de selección social, disminuir de 500.000 a 400.000. Los locales de servicios sociales también, bajar de 400 a 250. Bueno, no voy a seguir, tampoco quiero aburriros ahí, pues no sé, pues unos cuantos que tenía subrayado, pero bueno, como quiero también comentar algunas del Partido Popular y no me quiero pasar, que estamos ya todos bastante cansados, llevamos seguramente hablando demasiado tiempo. El Partido Popular, bueno, está una relacionada con la transparencia de la Unidad Municipal de Información, pasar de 60.000 a 20.000. Programa del cambio climático, pues bajar 30.000 euros de la cuantía que está presupuestada. Igualmente, la peatonización de Amara-Osinaga, dejarlo en 50.000 euros cuando teníamos 300.000. La urbanización para fase B de Carlos I, dejarla prácticamente sin dotación. Repavimentación de San Bartolomé, pues bajarlo también en 100.000 euros, bajando a un tercio de lo que más o menos está presupuestado. Pasar a lo que es el asfaltado de la zona del Parque Tecnológico, pues al año 19, bajar un 25% de lo que está en la rehabilitación de edificios municipales en el sentido energético de la palabra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues voy a ahorraros 1 minuto y medio de oírme. Eskerrik asko. Orain, bigarren izteko txanda bat daukagu, 3 minutukoa, eta denengo irabazi taldeak dauka hitza. Comenzamos con la tanda de 3 minutos con el grupo Irabazi. Afirmaciones y como luego puede haber alguien malinterpretándolas, prefiero explicarlas. Todas nuestras enmiendas están equilibradas al 100%, por un lado, están cuadradas. Bien. Después de la Mancomunidad de San Marcos, donde tenemos que ir es a no generar. Por eso quitamos. Y lo que vemos es que no estamos cumpliendo todos los objetivos de economía circular. Todo lo contrario. Y por algún lado habrá que pagar la incineradora, ¿no? Porque también los dineros para pagar la incineradora también vienen de aquí. Obviamente estamos en contra de ello. Respecto a la escultura de Cristina Iglesias, creo que se ha manipulado bastante el sentido de nuestra intervención. Estamos absolutamente encantadas de que Cristina Iglesias quiera venir a Donostia. Otro asunto es que vemos el proyecto verde, que el proyecto no va a tener accesibilidad, que no hay dinero, eso es lo que decimos. Así que, por favor, aténganse a lo que es y no a lo que no es. Y luego otras partidas que hemos reducido. Yo creo que el informe de liquidación presupuestaria lo deja muy claro y el informe de ejecución también. A ustedes les falta ejecutar, por eso les quitamos dinero, porque no se gastan el dinero del año. Y sin más, lamentar que gran parte de nuestras enmiendas no se vayan a aprobar, sobre todo aquellas que juzgamos que son más necesarias para la ciudad, como lo son el plan de empleo, como los son relacionados aquellos con la igualdad, el canguraje, y esos no han tenido ni un mínimo reflejo. Nada más. Eskerrik asko, talde Popularrak orain. Vale, eskerrik asko.
Bueno, como ya se acaba el debate y ya hemos contado aquí la lista de la compra, de lo que quitamos de la lista y lo que ponemos en la lista y lo que hemos coincidido en los carros de la compra, porque muchas veces parece el debate se queda un poco así, ¿no? Pues pero sí que es verdad, señor Gasco, es que llevamos desde el 5 de noviembre con el presupuesto encima de la mesa y que analizar las 1.790 y algo partidas que tiene el presupuesto y que todas las enmiendas yo puedo estar de acuerdo o no con las enmiendas que presentamos los grupos, ambos, pero todas cuadran, porque los servicios técnicos a los cuales le quiero agradecer, que ahora mismo solo hay un representante de los que han intervenido y han estado con todos los grupos, pues la labor que hacen, porque aquí no está nada descuadrado. Otra cosa es que cada uno considere la prioridad de los proyectos en un momento determinado o no. Nosotros, por nuestra parte, pues hemos intentado hacer el trabajo de la mejor manera posible. Hemos transaccionado algunas enmiendas con el equipo de gobierno, otras no. Otras que se han quedado ahí, que estarán registradas y que, pues se pueden retomar porque hablan de cosas muy concretas y de actuaciones muy concretas en diferentes puntos de la ciudad y con la dotación presupuestaria para inversiones que tiene la redundancia este presupuesto, pues creemos que se pueden acometer, sobre todo en esas partidas que, como decimos, nosotros podemos compartir muchas cosas, pero las partidas genéricas, que yo entiendo que dan mucho juego, pero bueno, que nosotros también, si no, ¿qué vamos a hacer? Es que nos vamos a casa el 15 de junio del 2015 y volvemos a finales de mayo, y porque todo está muy bien. Y es verdad que ustedes tienen mayoría para hacer lo que consideren oportuno, pero también es verdad que, que el resto de los grupos pues también nos relacionamos con la ciudad, que tenemos nuestras ideas y que muchas, ideas, que no son ideas que nos han iluminado, sino que detectamos necesidades, que nos trasladan necesidades, y es el momento en el que nos corresponde poner en el presupuesto las enmiendas que consideramos más apropiadas para mejorar el presupuesto. Obviamente ustedes tienen 16 concejales para aprobar y hacer lo que quieran oportuno, pero bueno, yo en ese sentido, si estuviera en el lugar de ustedes, pues actuaría de otra manera. Sería incluso a más, porque a más tiene un efecto muchísimo mejor. Pero bueno, eso ya son estilos y cada uno ya es mayorcito y que haga lo que considere oportuno. Ya se acaba el presupuesto, va zorionak eta urte berri on guztioi. Eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai. Evidentemente, como han dicho los demás grupos de la oposición, todo tiene que estar cuadrado. Es decir, hay enmiendas de más ingreso, enmiendas de menos ingreso y, por lo tanto, al final todo tiene que cuadrar. Eso es algo evidente. Hombre, cuando se nos dice que retrasamos nosotros las inversiones en la planificación que hacemos de inversiones para conseguir recursos, para hacer enmiendas de más gasto, no, lo que hacemos es realismo puro y duro. Es decir, por ejemplo, lo he dicho antes, en Eskusaitzeta se pone 9,5 millones, a 31 de octubre no se habían gastado todavía 8 del año 2017. Campaña de asfaltado del año pasado hay otros 600.000 euros que no se han gastado del año 17. En campo de hockey, el campo de hockey está en el presupuesto del 17 y a día de hoy no hay proyecto. Sancho el Sabio, ¿desde cuándo está la inversión en Sancho el Sabio? ¿Alguien la ha visto? No, si nosotros nos retrasamos, nosotros lo que hacemos es, viendo cómo van a ralentí, pues lo que hacemos es ser realistas con las inversiones y ponerlas a la velocidad de crucero que las llevan ustedes, es decir, que 2 años antes empiezan a poner partidas y luego, pues bueno, pues algún día las veremos. Ahora va a resultar que el retraso en el edificio Pescadería va a ser porque hemos puesto nosotros una enmienda realista, porque claro, ¿qué mal nos gustaría a nosotros? ¿Cuántas mociones y interpelaciones le hemos puesto al gobierno de cuándo van a empezar a hacer algo en el edificio Pescadería? O podemos hablar de los ambulatorios, o podemos hablar de la travesía de Loyola,
¿Cuántas veces ha estado el dinero encima de la mesa? ¿Alguien lo ha visto? ¿Hay ahora mismo un proyecto cerrado donde están de acuerdo obras y proyectos y movilidad, por ejemplo? Y por lo tanto lo vamos a ver en enero. No, nosotros queremos que empiece la obra, pero sabemos que hay problemas y por lo tanto se va a ir en el tiempo y lo que hacemos es ser realistas. Ordenación de desagües. Ustedes pararon un proyecto aprobado y con presupuesto de 800.000 euros para hacer la urbanización de desagües en el año 2015. Del 16 no hacen más que meter dinero para ordenar desagües. ¿Alguien ha visto la ordenación de desagües? Pues no. Lo que hacemos es realismo puro y duro, porque es que a día de hoy no hay ni proyecto en desagües. Claro, es que las cosas son como son. Nosotros no retrasamos nada. Nosotros, lo que decía, pues vemos a qué velocidad funciona este gobierno y lo que hacemos es acompasar. Plaza de los Estudios, 1 millón de euros. Pues la Plaza de los Estudios merece una inversión importante, porque la plaza está como está. ¿Pero por qué 1 millón de euros? ¿Por qué no 2 o medio millón? Si no hay ni proyecto. Primero habrá que hacer un proyecto, habrá que hablar con los vecinos, qué problemática hay, qué necesidades hay. Y entonces, ¿alguien se cree que este 1 millón de euros se va a gastar en el ejercicio del 18? Evidentemente no. Que se haga, por supuesto, pero es que el ritmo lo ponen ustedes y la verdad es que es el ritmo que es. Eskerrik asko, talde sozialistak izteko txanda. A ver, vamos a ver. Pues además creo que en este caso la señora Martín ha hecho la intervención más profunda y me gustaría poderle argumentar por lo menos. Mire, tenemos que pagar a San Marcos porque hay una mayoría social y política que así también ha aprobado las infraestructuras del conjunto del territorio de Guipúzcoa. Lo que no puede ser es que haya una mayoría democrática que impulsa un proyecto y ustedes planteen aquí que no paguemos nuestra parte. Eso se llama los que deben dinero a las comunidades, no me sale ahora el término, morosos. Lo que Irabasi propone es que este ayuntamiento sea moroso con el conjunto del territorio de Guipúzcoa. Pues no. ¿Que ustedes no están de acuerdo? Ya. Pero es que la mayoría política y social del territorio ha decidido por fin dar una solución al tema de los residuos. Segundo, que me parece importante porque es un dato que igual no lo he dicho en las intervenciones anteriores y usted también debe conocer. El plan Donostia que impulsamos desde el ayuntamiento supone al año 1.000 contrataciones. 1.000 nuevas contrataciones de empleos, no como dice usted, en la hostelería, no, en la innovación, en la ciencia y con estabilidad. 1.000. Porque ¿sabe la diferencia? Sí, ¿sabe la diferencia que tenemos? Que usted solo cree que se genera empleo si uno es funcionario en la administración. Y otros pensamos que además de los de la administración es bueno que haya un tejido social, emprendedor y de empresas privadas que vayan hacia adelante. Porque si no, no seremos capaces de sacar el territorio adelante. A la señora Albistur, que aunque llega a acuerdos y demás, luego le gusta a veces mantener diferencias. Ya me gustaría que el señor Rajoy tuviera esta predisposición al entendimiento, al acuerdo y a aceptar posiciones. Porque lecciones doy que para mí no tengo. No nos den lecciones a nosotros de algo que, en fin, es ostensible, que no se caracteriza ilegítimamente, pero que no se caracteriza en ese sentido. Y a los señores de H. Bildu y al amigo Josu Ruiz, una cuestión muy curiosa. Nos dice, bueno, como yo creo que no van a hacer, retraso todo. Claro, esto es como decir, como no hay todavía el proyecto de estación del AVE, pues seguimos en largas cercanías tardando 7 horas a Madrid. Porque, bueno, pues no, pues es lógico que los presupuestos generales del Estado o de la comunidad autónoma se pongan las nuevas vías, las nuevas infraestructuras, se proyecten los diseños para que por lo menos podamos llegar a Toulouse, a Burdeos, a Madrid en 2 horas y media. Ya sé que para EH Bildu, bueno, que estas cosas se retrasen, pues no le importa. Yo creo que la ciudad de San Sebastián sale perdiendo si los retrasos continúan. Bai, izteko txanda orain, talde jeltzaleak. Bueno, yo voy a ser breve, y además de verdad. Efectivamente, yo he dicho que las propuestas eran equilibradas. He hablado de las dos caras de la moneda, o sea que más claro no he podido ser. Por supuesto, reitero, para el que me quiera ver, efectivamente, las propuestas son equilibradas, que no haya ninguna duda, además que no podía ser de otra manera. Lo que no he hecho ha sido inventarme nada. Todo lo que estaba, yo he relacionado algunas de las propuestas, las que me han parecido más significativas para conocimiento de la ciudadanía, de manera efectivamente equilibrada, pero bueno, pues con estas. Al final, esto de poner cosas y quitar cosas, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y voy a acabar, claro, ¿por qué lo que está en marcha
se va a retrasar y, sin embargo, lo nuevo que EH Bildu propone se va a hacer rápido, o no sé, el mes que viene. Pues el mismo argumento sería, diría yo, no, pues esto que me proponéis para hacer no sé qué, pues lo pasamos al 19 o al 20 o al 21. Y bueno, yo solo quería aprovechar efectivamente para felicitar y agradecer a todo el equipo de la Dirección Financiera el trabajo tan intenso que hace. Sé que en esto actúo de portavoz de todas las personas que estamos aquí, todos los grupos, porque vuestra labor es importante. Y sin más, desear gu berrión eta urte berrión denoi. Eskerrik asko. Bueno, orain bai, eztabaida txanda guztiak agortuta, bozkatzera pasatuko gera, ea dana ondo egiteko gaitasuna daukagun, azken momentura arte hemen salbuespenak jartzen bai dizkiate, baina bueno, tira. Hasiko gera lehenengo eta danak daukagu zerbitzu teknikoek egin diguten kuadroa. Hain zuzen ere, talde guztientzat, bai, barkatu, delegatuak xehetasun bat azaldu nahi dit, bai. Sí, bueno, para facilitar la labor esta y efectivamente, bueno, quería yo proponer una transacción in voce con el equipo de EH Bildu que hemos estado hablando en relación con la partida número 15 de reducción del gasto corriente, porque por cuestiones técnicas, pues bueno, tiene unas cantidades, pero las cuantías que vamos a aprobar luego como enmiendas del propio grupo de EH Bildu, pues son, a ver si lo encuentro por aquí, 258.000 euros, si no estoy equivocado. Y por lo tanto la propuesta que hacíamos era esta enmienda que inicialmente era de 2 millones de euros en reducción del gasto corriente de la partida del fondo de contingencia, pues reducirla a los 258.000 euros, que es para lo que necesitamos financiación. Entiendo que el grupo de EH Bildu está de acuerdo. La página es el documento número 7, la número 15 del grupo EH Bildu, que está dibujada en azul. Página 15, la primera hoja de la página 15. Con esto cuadraremos, porque si no, al final nos situamos en un problema de posibilidad de superávit presupuestario que lógicamente no tiene ningún sentido. Sí, pero yo quiero saber la cantidad. 258.000. En la página 15, enmienda número 15 de EH Bildu, de reducción de gasto corriente, programa imprevistos, esa cantidad que figura como de supresión o disminución de 2 millones de euros se transforma en 258.000 euros. ¿Vale? ¿Es correcto? Bueno, pues ese es el contenido transaccional y eso es lo que votaremos en ese punto. Orain bai, goazen denik eta behin talde guztientzat finanziazioa dakarten zuzenketak bozkatzera, laugarren horrian daukagun kuadroa, eta bi bozketa egingo ditugu hemen dauden zuzenketa ezberdinak bilduta. Alde batetik, EH Bilduren 98, 99, 100, 101, 194 eta 195 zuzenketak bozkatuko ditugu. Kontutan izan EH Bilduren 101 garren zuzenketa hori 163 garrenarekin binkulatuta dagoela, bozketan ere bai. Beraz, horiek bozkatuko ditugu denengo, horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen, eta jarraian bozkatuko dugu EH Bildu taldearen 193 garren zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Orain, hurrengo horri aldean, goaz, hain zuzen ere, finantziazioa eta gastua dauzkaten zuzenketak bozkatzera, eta tarteko zuzenketak direnak. Eta hemen egingo dugu, 3 talde egingo ditugu bozketak egiterakoan, batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Irabazik adostutako 2. zuzenketa, 4. zuzenketa eta 5. zuzenketa bozkatuko ditugu.
Horien aldeko botuak. Bai. Bai. 2 lau eta 5. Bai. Aldeko botuak hau batez onartzen dira, eta orain EAJ, PSE eta irabaziren artean adostutako lehenengo zuzenketa bozkatuko genuke. Horren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta azkenik, baita ere 3 taldeok adostutako 3. zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da. Orain goaz, talde popularrak ez barkatu, hau gaizki dago, irabazi taldeak aurkeztutako zuzenketak bozkatzera. Lehenik eta behin, hain zuzen, dirua sortzen duten zuzenketak izango dirateke, bai gastua txikituz edo handituz. Eta hemen taldeak egingo ditugu, dauzkagun koloreen arabera. Dasai joango naiz. Irabaziren, lehenengo taldea izango ditzatekena. Irabaziren 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 27., 28., 29., 30., 41., 42., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 50., 80., 82., 85., 89., 91., 92., 93. Horiek danak batera, bai, idazkariak hitza eskatzen du. Eta zehaztuta dauden binkulazioak. Bai. Eta horren arabera beste batzuk ez dira bozkatuko. Hori da. Nahi badin bada, aipatzen dira, binkulatuak zeintzuk dauden, hain zuzen, 14., 23., 31., 37., 80. eta 81. dira bloke honetan. Beraz, bloke honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengo bozketa egingo dugu, beste talde batean, 9. zuzenketatik hasita, irabaziren 9. zuzenketa, 26, 35, 38, 40, 86, eta 88. eta 86. binkulatua dago 100. Beraz, hauek danak batera, bozkatuko ditugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengo taldea 15. zuzenketatik hasten dena da, eta hemen daude 15. 17, 22, ez daude gehiago, hori da, 22. Hiru horiek osatutako taldearen, talde horretan dauden zuzenketen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta hurrengo taldea izango ditzateke 16. zuzenketatik hasten dan hori, 16. eta 16.
16. bakarrik dago. Beraz, 16. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta hurrengoa 18. hasten dena, 18, 23, 24 eta 56 zuzenketekin binkudatua dagoena, 30, 31, 31, 36, 34, 58, 58arekin binkudatuta dagoena, 32, 33, 34, 59, 81, 83, 84, 87, 90, 94, 95, 96, 97 eta 98. Horiek danak batera beraz, aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Orain daukagu 25. bakarrik, 25. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, ez da onartzen, eta beraz, ez dagoenez diru sarrerarik, irabazi taldeak aurkeztutako beste zuzenketa guztiak bertan bera gelditzen dira, eta pasatuko ginateke urrengo bloke, bozkatu beharko genuke 113. Zuzenketa, idazkaritzatik eskatzen zait hau bozkatu egin behar dugu da, eta hala egingo dugu. 9. horrian dagoen irabaziren 113. zuzenketa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain, talde popularrera pasatuko ginateke, eta lehenengo kuadroan 10. orrialdean dauzkagu elkarren artean talde jeltzalearekin eta talde sozialistarekin adostutako zuzenketak. Lehenik eta behin, diru sarrerak sortzen dituzten horiek. Eta bildu egingo ditut, ez dauzkazute kuadroetan horre da, baina begiratu dugu zein dan boto asmoa taldeen aldetik, eta batu egingo ditut talde ezberdinetan. Lehenengo taldea, bozketara joango dena da, lehenengoa, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 15. eta 16. osatzen duten taldea. Horien aldeko... Errepikatu, favorez. Bai, a ber, lehenengoa, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 15. eta 16. Bai? Talde hori, beraz, orain bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen dira, urrengo taldea izango da 8. zuzenketak eta 14. osatzen dutena, pare hori, bai? 8 eta 14. Bai? Horien aldeko botuak, hau batez, onartzen dira, orain bakarrik 9. bozkatuko dugu. 9. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta azkenik 11. eta 17. bozkatuko ditugu. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ondo da. Bloke hau bukatuta dago, konturatuko zinaten 12. bi aldiz jarrita dago,
Eta oraingoaz, talde popularrak aurkeztutako zuzenketetara. Eta hemen ere, 11. orrialdetik hasiko gera, eta koloren araberako bozketa egingo dugu. 8. zuzenketa lehenengo, binkulatua dago, 39. eta 21. zuzenketa, bi horiek bozkatuko ditugu. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengo taldea izango ditzateke 9. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Horregaino. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Hurrengoa 11. 40. 51. Hiru horiek osatutako taldea, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengoa 12. 25. 26. 46 barkatu. Hau, 60. garrenarekin binkulatua dago. 47. 48. orain bai, eta 85. garrenarekin binkulatua legoke. 49. eta 83. Bai? Zerbait ez dago zuzen? Berrogeita zortzia desberdina da. Ez dago talde hortan, ez? Berrogeita zortzi ez du identidadea, botoan. Ez dauka? Berrogeita zortzi garrena desberdina dauke botoa. Ez da bloke hortakoa. Beste kodure bada, egia da. Arrazoi dezute, bai. Berriz errepikatu eta hasieratik. 12. 46. eta hau binkulatua dago 60. garrenarekin. 47. 49. 53. eta hau, binkulatua dago ere 82, 83, 37arekin. Ez hau ere dida da, bai egia da. Ez que oso antzekoa diako dore. Bade. Ez, orduan 3 dira, Ez, 3 ez, barkatu. 25, ez, 12, 25, 26, 46 eta 47 eta 49. Hoiek bai, ez? Hoiek bai, bale. Ada tercera bada bentzida. Orduan, orain talde hori bozkatuko genuke, eta horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Orain beste taldea izango ditzateke, bai, 22arekin hasten dena. 22 bakarrik. 22. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Orain, 23. zuzenketa, 24, 42, 43, 44, 50, hau 58. garrenarekin binkulatua legoke, eta 84, eta hau 104. garrenarekin binkulatua egongo ditzateke. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Abstentzioak, barkatu. Ez dira onartzen. Eta orain, goaz, kodore zail honetara, 58. garren zuzenketa orain bai, hau dator 55. garrenarekin binkulatua, eta gero dauzkagu 53, hau dator 52, 53, 57arekin binkulatuta, 54,
berrogeita 46, eta berrogeita 17, hau 101 arekin binkulatua dagoena, eta azkenik 83. Hoiek danak bozkatuko ditugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Honaino, aileatu gera talde popularrarekin, eta beraz, hortik aurrera dauden gastu gehigarrirako zuzenketa guztiak, talde popularrarenak, bertan bera geratuko lirateke, eta horrek eramaten gaitu 15. orrialdera EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketetara. Eta zuzenketa horietan, lehenengo, bozkatuko genituzke, baita ere, gastua jetxiz, dirua sortzen duten horiek, eta lehenengoa bozkatuko genuke aurretik esan dugun transakzional hori ahoz hitzartu dena. 15. zuzenketa zena, orain erdi bitarteko zuzenketa dena. Horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Orain, talde bat egingo dugu, 16. 20. 21. 27. 28. 102. 107. 122. 124. 174 eta 176 zuzenketekin, bai? Hoien aldeko botuak, kontrakoak ez dira onartzen, hurrengo bat 17, 19, 22, 23, 29, 111, hau lotua 173arekin. Eta hoiek, beraz, hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengoa izango ditzateke 103tik hasten dena, bai? Hau lotua dago 170 zuzenketarekin. 110, hau 171arekin lotuta, 105, 172arekin lotuta, 108, 116, hau 181arekin lotuta, 120, hau 182 eta 176arekin lotuta, 121, 175arekin lotuta degokena, 125 eta 126. Azken hau, 147 eta 148arekin lotuta, bai. 18. eta bere koloriko kutzituzu pendiente, Bai, segi nahi balin bazu, baina... Pero esta no es igual que esta. A ver. ¿Hau este botatu? Bai, bueno, esan gero botatuko ditugu, bale. Beraz, laranjas dauden guzti horiek bozkatzen ari gera orain, eta horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen, eta orain atzeragoaz, 18. Zuzenketatik hasita, 18, 24, 26, 30, hau
binkulatua dago, 94. 106, hau 133 lotuta, 109, 112, hau 174 lotuta, 113, 115, 117, 118, 119, 175 lotuta, 123, 128, hau 156 eta 160arekin lotuta, horreaino. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain daukagu EH Bilduren 25. zuzenketa 73arekin lotura duena. Honen aldeko botuak, hau batez onartzen da, oker ez badimanago. Oraindik gelditzen zaizkigu EH Bilduren 110. Zuzenketa, 180. lotuta. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta hurrengoak gelditzen zaiguna da 114. Bera bakarrik, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta ni gaizki bilez padima naiz, EH Bilduren parte hau bukatu da. Bat falta da? 127. falta zaigu hori da. Hau lotuta dago 155, 167 eta 178 zuzenketetara. Horren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, beraz, orain bai, bukatu dugu da parte hau, eta sartuko ginateke EH Bildu taldeak aurkeztutako gastu gehigarri dakarten zuzenketak bozkatzera, eta talde bat egingo dugu denengoa, eta pentsatzen dut azkena, 31, 32, 67, 70, horien artean. Bai? Errepikatu favorez. A ber, berriz, talde bat egingo dugu, 31, EH Bilduren 31, 32, 77, 70, eta 136 zuzenketen artean, orain bai. Horien aldeko botuak, hau batez onartzen dira, ez dago diru gehiago, okerrez padimanago, eta honekin ja, bai, idazkaria daukaitza. Bai, jakinaren gainean egon behar duzu, badaudela bi emendakinak, bozkatu ez direla. PP-ko 100. eta Bilduko 159. Ziolako txosten bat kontatzaiena, esan ez hori nola zion apelazion de crédito, pero en años posteriores ez diela bozkatzen. Hori horrela tratatu zen batzordean, eta baina horregatik ez dira sartu. Eta kuadroan daukazue bozketari gabe, bi horiek. Bai, ohar hori... Eta barkatu, eta...
Azken bosketa batzuk falta direla adierazten zait. 23. orrialdean datozen EH Bilduk aurkeztutako zuzenketetaz ari gera, hain zuzen ere 187. hasi. Bai, 187, 186, 188, 189, 190, 191, 192. Horiek danak batera, aldeko botuak, kontrakoak ez dira onartzen, eta orain azkenik, pensatzen dut, 194. zuzenketa bozkatu beharko genuke, 193, 195 eta 196ekin lotuta da ona. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bale. Eta orain bai, ez, bukatu da, aurrekontua onartu da. Después de haber cantado más números que los niños de San Ildefonso, espero haberlo hecho todo bien, gracias a la ayuda de los servicios técnicos del ayuntamiento, eta danoi egu berrion eta urte berrion. Eskerrik asko. Con esta votación damos por finalizada el pleno extraordinario. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os deseamos todo el equipo unas felices Navidades, disfrutar mucho de la familia, ez jan gehiegi, eta datorren urtean ikusten gea, muxo mila agur!